Así, pues, amigos míos, prosiguió Barbicane, todo movimiento repentinamente detenido produce calor, y esta teoría ha permitido admitir que el calor del disco solar se haya alimentado por una lluvia de bólidos que caen sin cesar en su superficie. Se ha calculado, cuidado, murmuró Miguel, que van a empezar otra vez los números. Se ha calculado, siguió diciendo impasible Barbicane, que el choque de cada bólido sobre el Sol debe producir un calor igual al de 4000 masas de igual volumen. ¿Y qué proporciones tiene ese calor?, preguntó Miguel. Es igual al que produciría la combustión de una capa de carbón que rodeara al Sol con un espesor de 24 kilómetros. Y ese calor sería capaz de hervir en una hora 2.900 millones de milímetros cúbicos de agua. ¿Y cómo es que no nos tuesta?, preguntó Miguel. Porque la atmósfera terrestre absorbe 4/10 partes de calor solar. Y además, la cantidad de calor interceptada por la Tierra no es más que 2.000 millonésimas partes de la irradiación total. Ya veo que todo está perfectamente dispuesto, replicó Miguel, y que esta atmósfera es una invención útil porque no solo nos permite respirar, sino que nos impide ser asados. Sí, dijo Níquel, pero desgraciadamente no sucederá lo mismo en la Luna. Bah, repuso Miguel, siempre confiado. Si hay allí habitantes respirarán, si no los hay, habrán dejado bastante oxígeno para 3 personas, aunque solo sea en el fondo de los barrancos donde su peso lo haya acumulado. Quiero decir que los subiremos a las montañas, y así se arregla todo. Y levantándose, se puso a contemplar la luna, que brillaba con irresistible resplandor. Cáspita, dijo. ¿Y qué calor debe hacer allí? Y ten presente, respondió Níquel, que el día dura allí 360 horas. En cambio, dijo Barbicane, las noches duran otro tanto, y como el calor es restituido por radiación, su temperatura no será mayor que la de los espacios planetarios. Bello país, dijo Miguel. Pero no importa, quisiera estar ya en él. Ah, camaradas, qué curioso sería tener la Tierra por luna, verla alzarse en el horizonte, reconocer la configuración de sus continentes y decir, allí está Europa, allí América, y seguirla después, cuando va a perderse en los rayos del sol. A propósito, amigo Barbicane, ¿tienen eclipses los selenitas? Sí, eclipses de sol, respondió Barbicane, cuando los centros de los 3 astros se encuentran en la misma línea, hallándose la Tierra en medio. Pero son eclipses anulares, durante los cuales la Tierra, proyectándose como una pantalla sobre el disco solar, deja ver a su alrededor gran parte de este. ¿Y por qué?, preguntó Níquel, no hay eclipse total. ¿Acaso no se extiende más allá de la Luna el cono de sombra que la Tierra proyecta? Sí, no teniendo en cuenta la refracción producida por la atmósfera terrestre, no, si se cuenta con esa refracción. Así, por ejemplo, llamemos delta' a la pareja horizontal, y p' al semidiámetro aparente, ¡adiós!, exclamó Miguel. Ya tenemos otra vez el v²². Hable un idioma que todos comprendamos y deja esa endemoniada álgebra de una vez. Pues bien, en lengua vulgar, respondió Barbicane, siendo la distancia media de la Luna a la Tierra 60 radios terrestres, la longitud del cono de sombra pura, y que el Sol envía, no solo los rayos de su circunferencia, sino también los de su centro. Entonces, dijo Miguel, en tono burlón, ¿cómo hay eclipse, puesto que no debe haberlo? Únicamente porque estos rayos solares quedan debilitados por la refracción, y la atmósfera que atraviesa apaga la mayor parte. Me satisface esa razón, respondió Miguel, además de que ya lo veremos mejor cuando estemos allí. Ahora bien, Barbicane, ¿crees que la Luna pueda ser un antiguo cometa? Vaya una idea. Sí, replicó Miguel, con cierta presunción benévola, tengo algunas ideas por el estilo, y no es tuya esa idea, Miguel, respondió Níquel. Bueno. ¿Es decir que soy un plagiario? Ya lo creo, respondió Níquel. Según antiguas tradiciones, los de Arcadia aseguraban que sus antepasados habían habitado la Tierra antes que hubiese luna. Y de ahí han deducido algunos sabios que nuestro satélite fue en otros tiempos un cometa cuya órbita pasaba tan cerca de la Tierra que una vez el astro errante fue capturado por la atracción terrestre, y mantenido en la órbita que desde entonces recorre. ¿Y qué hay de cierto en esa hipótesis?, preguntó Miguel. Absolutamente nada, respondió Barbicane, y la prueba es que la Luna no ha conservado restos de la envoltura gaseosa que acompaña siempre a los cometas. Pero, replicó Níquel, no ha podido suceder que la Luna, antes de ser satélite de la Tierra, y en el momento de hallarse en su perihelio, pasase tan cerca del Sol que dejaran él por evaporación todas esas sustancias gaseosas? No sería imposible, amigo Níquel, pero no es probable. ¿Por qué? El por qué, no te lo podré decir a punto fijo. Ah, exclamó Miguel. ¿Cuántos centenares de libros se podrían escribir con todo lo que no se sabe? Hablando de otra cosa, ¿qué hora es? Las 3, respondió Níquel.
«Qué deprisa pasa el tiempo en las conversaciones de sabios como nosotros», exclamó Miguel Ardán, «que instruido me voy volviendo. Poco a poco me convierto en un pozo de ciencia». Y mientras así hablaba, se encaramó hasta la bóveda del proyectil, para observar mejor la luna, según decía. Entretanto, sus compañeros examinaban el espacio por el cristal inferior, sin advertir nada digno de notarse. Cuando Miguel bajó de sus alturas, se acercó a la lumbrera lateral y, de repente, profirió una exclamación de sorpresa. «¿Qué pasa?», preguntó Barbicane. El presidente se acercó al cristal y vio una especie de saco aplanado que flotaba delante a pocos metros del proyectil. Parecía que estaba inmóvil, y, por consiguiente, debía suponerse que se hallaba animado del mismo movimiento ascensional. «¿Qué bulto será ese?», decía Miguel Ardán. «Será algún corpúsculo de esos que vagan por el espacio, retenido por la atracción de nuestro proyectil y que irá a acompañarle hasta la luna». «Lo que no comprendo», respondió Níquel, «es cómo el peso específico de ese cuerpo, que seguramente es muy inferior al del proyectil, le permite sostenerse a su mismo nivel». «Querido Níquel», respondió Barbicane, después de reflexionar un instante, «no sé qué objeto es ese, pero sé perfectamente por qué se mantiene al lado del proyectil». «¿Por qué?». «Pues simplemente, querido capitán, porque flotamos en el vacío, donde los cuerpos caen o se mueven, que es lo mismo, con velocidad igual cualesquiera que sea su forma y volumen. El aire es el que por su resistencia da origen a las diferencias de peso. Cuando por medio de la máquina neumática se hace el vacío en un tubo, los objetos que se han puesto dentro, pajas o plomos, caen todos con igual rapidez. Aquí, en el espacio, la misma causa produce idéntico efecto». «Es verdad», dijo Níquel, «todo cuanto arrojemos fuera del proyectil le acompañará en su viaje a la luna». «Ah, qué tontos somos», exclamó Miguel. «¿Por qué nos aplicas ese calificativo?», preguntó Barbicane. «Porque podíamos haber llenado el proyectil de objetos útiles, como libros, instrumentos, herramientas, etc. Lo hubiéramos echado fuera, y todo nos hubiera seguido. Pero ahora se me ocurre otra cosa. ¿No podríamos salir nosotros también y lanzarnos al espacio por una de las lumbreras? Qué placer tan nuevo debe ser encontrarse suspendido en el éter, mucho más cómodamente que un ave, que necesita batir las alas para moverse». «Es verdad», dijo Barbicane, «pero ¿cómo nos arreglaríamos para respirar? Maldito aire, que falta en tan buena ocasión. Y si no faltara, amigo Miguel, como tu densidad es inferior a la del proyectil, te quedarás atrás en un momento». «¿De modo que esto es un círculo vicioso?». «Todo lo vicioso que quieras». «¿Y es forzoso permanecer encerrados en el vagón?». «No hay más remedio». «Ah», exclamó Miguel, con un gran grito. «¿Qué te pasa?», preguntó Níquel. «Ya sé lo que es ese supuesto bulto. No es esferoide ni fragmento de planeta». «¿Pues qué es?», preguntó Barbicane. «Nuestro pobre perro, el marido de Diana». En efecto, aquel objeto de forma imposible de conocer, reducido a la nada, era el cadáver de Satélite, aplastado como un odre vacío, y que subía por el espacio obedeciendo el movimiento del proyectil. Capítulo 7. Un momento de embriaguez. Así, pues, se verificaba en tan singulares condiciones un fenómeno curioso y extraño, pero no menos lógico y perfectamente explicable. Todo objeto lanzado a la parte exterior del proyectil tenía que seguir la misma trayectoria y no detenerse sino con él. Esto dio motivo a una conversación que no concluyó en toda la noche. Por otra parte, la emoción de los viajeros iba en aumento a medida que se acercaban al término del viaje. Esperaban lo imprevisto, fenómenos enteramente nuevos y nada les hubiera sorprendido en la disposición de ánimo en que se hallaban. Su imaginación sobreexcitada se adelantaba al proyectil, cuya velocidad disminuía notablemente sin que ellos lo advirtieran. Pero la luna crecía ante sus ojos, y creían que les bastaba alargar la mano para cogerla. Al día siguiente, 5 de diciembre, estaban los tres en pie a las 5 de la mañana. Aquel día debía ser el último de su viaje, si no fallaban los cálculos. Aquella misma noche, a las 12, o sea 18 horas después, en el momento mismo del plenilunio, debían llegar a tocar el disco resplandeciente del satélite de la Tierra, tocando a su término el viaje más extraordinario de los tiempos modernos. Por lo tanto, desde la mañana, y a través de las lumbreras plateadas con sus rayos, saludaron al astro de la noche con una aclamación de alegría y confianza. La luna marchaba majestuosamente por el firmamento estrellado, faltándole ya muy pocos grados que recorrer para llegar al punto preciso del espacio en que debía encontrarla el proyectil. Según sus propias observaciones, Barbicane calculó que la alcanzaría por su hemisferio boreal, donde se extienden llanuras inmensas y escasean las montañas. Circunstancia favorable si, como sospechaba, la atmósfera lunar se hallaba acumulada en las partes bajas.
Además, añadió Miguel Ardán, una llanura es un sitio de desembarco mucho más a propósito que una montaña, un selenita que al llegar a la Tierra encontrara la cumbre del Mont Blanco del Himalaya podría decirse que no había llegado. Además, añadió el capitán Níquel, en terreno llano, el proyectil quedará inmóvil en cuanto llegue, en cambio en una pendiente, rodaría como una luz, y como nosotros no somos ardillas, dudo que saliéramos sanos y salvos. De manera que todo va a pedir de boca. En efecto, no parecía dudoso el éxito de la audaz tentativa, sin embargo, una reflexión preocupaba a Barbicane, quien no obstante, la calló, para no inquietar a sus compañeros. La dirección del proyectil hacia el hemisferio norte de la Luna probaba que su trayectoria había sufrido cierta modificación. El tiro, matemáticamente calculado, debía llevar la bala al centro mismo del disco lunar. Si no llegaba allí era señal de que había desviación. ¿Qué causa la había producido? Barbicane no podía adivinarlo ni determinar la importancia de esa desviación, porque le faltaban los puntos de mira. Esperaba les llevase hasta el borde superior de la Luna, región más favorable para la llegada. Sin comunicar sus temores a sus amigos, se limitó Barbicane a observar frecuentemente la Luna, procurando ver la dirección del proyectil si modificaba. Porque la situación sería desesperada si el proyectil, errando el blanco y pasando del disco lunar, se lanzaba a los espacios interplanetarios. En aquel instante la Luna, en vez de parecer plana, dejaba ya ver su convexidad. Si el Sol la hubiera herido oblicuamente, habrían podido distinguirse muy bien las sombras proyectadas, sus elevadas montañas, así como bocas de sus cráteres y las caprichosas fallas que surcan sus extensas llanuras. Apenas si divisaban esas grandes manchas que dan a la Luna el aspecto de un rostro humano. Rostro, pase, decía Miguel Ardán, pero lo siento por la amable hermana de Apolo que tiene la cara llena de viruelas. Entretanto los viajeros, tan cerca ya de su objeto, no se cansaban de observar aquel nuevo mundo. Su imaginación los conducía a comarcas descocidas, ya creían trepar a picos elevados, ya descender a extensos circos. Se figuraban ver acá y acullá mares inmensos contenidos apenas por una atmósfera enrarecida y ríos que les llevaban su tributo desde las montañas. Inclinados sobre el abismo esperaban sorprender los sonidos de aquel astro, eternamente mudo en las soledades del vacío. Aquel mismo día les dio recuerdos palpitantes y anotaron hasta los más insignificantes pormenores. A medida que se acercaban al término se apoderaba de ellos una vaga inquietud, que hubiera sido mucho mayor, de saber ellos cuán escasa era su velocidad, la cual, sin duda, les pareció suficiente para llegar al punto deseado. Y era porque entonces casi no pesaba ya el proyectil. Su peso disminuía continuamente y debía reducirse a la nada en aquella línea en que, neutralizándose las dos atracciones, terrestres-lunar, habían de producir efectos sorprendentes. Sin embargo, y a pesar de sus cuidados, Miguel Ardán no se olvidó de preparar el almuerzo con su habitual puntualidad. Comieron con buen apetito aquel excelente caldo preparado a la llama del gas y aquellas carnes en conserva, rociadas con buenos tragos de vino de Francia. A propósito de esto dijo Miguel que los viñedos lunares, calentados al sol ardiente, debían de producir vinos generosos, dado que existieran, por supuesto. De todos modos el previsor francés no se había olvidado de llevar entre sus paquetes unas cuantas de aquellas preciosas cepas de Madac y de la Côte d'Or, que pensaba aclimatar en la Luna. El aparato de Reisset-y-Regnault seguía funcionando con su exquisita precisión. El aire se mantenía en estado de pureza perfecta, ninguna molécula de ácido carbónico resistía a la potasa, y en cuanto al oxígeno, decía el capitán Níquel, era seguramente de primera calidad. El poco vapor de agua encerrado en el proyectil templaba la sequedad del aire, muchas habitaciones de París, Londres y Nueva York y muchos teatros no se encontraban en tan buenas condiciones higiénicas. Mas para que el aparato funcionase con regularidad, era preciso cuidar de que se mantuviera en buen estado, por eso todas las mañanas examinaba Miguel Ardán los reguladores de salida, probaba las llaves y regulaba en el pirómetro el calor del gas. Todo marchaba bien hasta entonces y los viajeros, imitando al digno J. T. Maston, empezaron a adquirir cierta redondez, que los hubiera puesto desconocidos al cabo de unos cuantos meses de encierro. En una palabra, hacían lo que los pollos cuando están enjaulados, engordaban. Mirando por las lumbreras, divisó Barbicane el espectro del perro y los diversos objetos arrojados fuera del proyectil, que les acompañaban obstinadamente. Diana exhalaba melancólicos aullidos al ver los restos de satélite, que permanecían tan inmóviles como si descansara en tierra. «Saben, amigos míos», decía Miguel Ardán, «que si uno de nosotros hubiera sucumbido al golpe de la salida los demás se hubieran visto apurados para enterrarle, o más bien eterarle, puesto que aquí el éter reemplaza a la tierra. Su cadáver acusador nos habría seguido por el espacio como un remordimiento». «Triste cosa seria», dijo Níquel. «Ah», respondió Miguel. «Lo que yo siento es no poder dar un paseo por fuera. Qué placer sería flotar en ese éter radiante, bañarse, revolcarse en esos rayos puros de sol.
Si Barbicane se hubiera acordado de traer una escafandra y una bomba de aire, me habría aventurado a salir y hubiera tomado actitudes de quimera y de hipogrifo en lo alto del proyectil. Pues bien, querido Miguel, respondió Barbicane, no hubieras hecho mucho tiempo el hipogrifo, porque a pesar de tu traje de buzo, el aire contenido en tu cuerpo te habría hecho reventar como una bomba o como un globo que se eleva demasiado en el aire. Así, pues, no sientas nada, y ten presente que mientras flotemos en el vacío has de privarte de todo paseo sentimental fuera del proyectil. Miguel Ardán se dejó convencer hasta cierto punto, conviniendo que la cosa era difícil, pero no imposible, palabra que jamás pronunciaba. Se varió la conversación, pero sin que ésta decayera. Los amigos advertían que en aquellas condiciones brotaban las ideas en los cerebros como las hojas en los árboles al primer calor de la primavera. Entre las preguntas y respuestas que se cruzaban, planteó Níquel una cuestión que no podía resolverse fácilmente. Hasta ahora, dijo, no hemos tratado sino de ir a la luna, lo cual está ahí bien, pero, ¿cómo volveremos? Se quedaron sorprendidos sus compañeros, hubieran dicho que aquella dificultad se presentaba por primera vez. ¿Qué quieres decir, Níquel?, preguntó gravemente Barbicane. Me parece inoportuno, dijo Miguel, pensar volver de un país cuando no se ha llegado a él. No es que yo quiera volver atrás, replicó Níquel, pero repito mi pregunta. ¿Cuándo volveremos? No lo sé, respondió Barbicane. Y yo, dijo Miguel, si hubiera sabido cómo iba a volver, no hubiera ido. Eso es responder, exclamó Níquel. Apruebo las palabras de Miguel y añadiré que la cuestión no tiene interés por ahora. Más adelante, cuando sea necesario, trataremos de eso. Si no tenemos el Columbia, tenemos el proyectil. Buen negocio es. Una bala sin fusil. El fusil, respondió Barbicane, se puede hacer, así como la pólvora. Supongo que no faltarán metales, nitro ni carbón en las entrañas de la luna. Además, para volver, no hay que vencer más que la atracción lunar, y basta solo andar 8000 leguas para caer en el globo terrestre, en virtud las leyes de gravedad. Basta, dijo Miguel. No hablemos más de volver. Demasiado hemos hablado ya. En cuanto a comunicar con nuestros antiguos colegas de la Tierra no será cosa difícil. ¿Y cómo? Por medio de bólidos lanzados por los volcanes lunares. Bien pensado, Miguel, respondió Barbicane, con tono de convicción. Laplace ha calculado que bastaría una fuerza 11 veces superior a la de nuestros cañones para enviar un bólido de la Luna a la Tierra. Ahora bien, ¿hay volcán que no tenga una potencia impulsiva superior a esta? Magnífico, exclamó Miguel. Vean ahí unos factores cómodos y que costarán nada. ¿Cómo vamos a reírnos de la administración de correos? Pero ahora se me ocurre, ¿qué se te ocurre? Una idea soberbia. ¿Por qué no hemos enganchado un alambre a nuestro proyectil? Ahora podríamos cambiar telegramas con la Tierra. Por Dios, replicó Níquel. ¿Y el peso de un alambre, hilo de 86.000 leguas, no lo cuentas? No. Se hubiera triplicado la carga, el Columbia. Cuadruplicado, quintuplicado, exclamó Miguel, cuya locuacidad tomó una entonación cada vez más violenta. No hay que hacer más que una leve objeción a tu proyecto, respondió Barbicane, y es que durante el movimiento de rotación M proyectil nuestro alambre se hubiera arrollado a él, como una cadena al cabrestante y nos habría arrastrado de nuevo a la Tierra. Por las 39 estrellas de la Unión, exclamó Miguel. Hoy no tengo más que ideas impracticables. Ideas dignas de J. T. Maston. Pero creo que si nosotros no volvemos a la Tierra, J. T. Maston es capaz de venir a buscarnos. Oh, sí, vendría, replicó Barbicane. Es un digno y valeroso compañero. Además, no hay cosa más fácil. ¿No está el Columbia ahí abierto en el suelo de la Florida? ¿Faltan algodón y ácido nítrico para fabricar el piroxilo? ¿No ha de volver la Luna a pasar por el cenit de la Florida? ¿En el transcurso de 18 años no ocupará el mismo sitio que ocupa hoy? Sí, repitió Miguel, sí, Maston vendría, y con él nuestros amigos el Piston y Bloomsbury, todos los individuos del Gun Club, y serían bien recibidos. Y más adelante se establecerán trenes proyectiles entre la Tierra y la Luna. ¡Viva J. T. Maston! Probablemente si el respetable J. T. Maston no oía las exclamaciones hechas en su honor, por lo menos le zumbaban los oídos. ¿Qué haría en aquellos momentos? Sin duda, apostado en las montañas rocosas, en la estación de Long's Peak, trataba de descubrir el invisible proyectil que gravitaba en el espacio. Si pensaba en sus compañeros, hay que convenir en que estos le correspondían, y así, bajo la influencia de una exaltación particular, le dedicaban sus mejores y más cariñosos pensamientos. Pero, ¿de dónde procedía aquella animación creciente de los viajeros del proyectil? No podía dudarse de su sobriedad.
Debía atribuirse aquel extraño cretinismo del cerebro a las circunstancias excepcionales en que se encontraban, a la proximidad del astro de la noche, que solo distaba unas cuantas horas, o a alguna influencia secreta de la luna que obraba sobre su sistema nervioso. Se les encendían los rostros como si se hallaran a la boca de un horno, su respiración era agitada y ruidosa, sus ojos brillaban con un fuego extraordinario, sus voces resonaban con acento formidable, lanzando palabras a borbotones, sus ademanes y movimientos eran tan agitados que les faltaba espacio para ellos, y, sin embargo, no parecía que ellos advirtieran todo ese cambio. Pues ahora, dijo Níquel en tono imperativo, ahora que no sé si volveremos de la luna, quiero saber qué vamos a hacer si nos quedamos en ella. ¿Qué vamos a hacer?, dijo Miguel, dando una voz que resonó estrepitosamente en aquel estrecho recinto. No lo sé, ni me importa, replicó Barbicane, gritando tanto como su compañero. Dilo, pues, gritó Níquel, que tampoco podía contenerse. Lo diré si se me antoja, repuso Miguel, asiendo con violencia el brazo a su compañero. Pues es menester que se te antoje, dijo Barbicane, echando llamas por ese ojos y alzando la mano. Tú has sido el que nos ha arrastrado a este peligroso viaje y queremos saber para qué. Sí, dijo el capitán. Ya que no sé a dónde voy, quiero saber a qué voy. ¿A qué?, repitió Miguel dando un salto de 1 metro. ¿A qué? A tomar posesión de la luna en nombre de los Estados Unidos. A añadir un estado más a los 39 de la Unión. A colonizar las regiones lunares, a cultivarlas, a poblarlas, a transportar a ellas todas las maravillas del arte, de las ciencias y de la industria. A civilizar a los selenitas, si es que no están más civilizados que nosotros, y a constituirlos en república si no tienen ya esta forma de gobierno. ¿Y si no hay selenitas?, replicó Níquel, que bajo la influencia de aquella embriaguez inexplicable se volvía terco y pendenciero. ¿Quién dice que no hay selenitas?, exclamó Miguel, en tono de amenaza. Yo, gritó Níquel. Capitán, dijo Miguel, no repitas esa insolencia, o te la hago tragar con los dientes. Los dos adversarios iban a lanzarse uno contra otro, y aquella discusión se iba a convertir en pelea, cuando Barbicane se plantó entre ambos de un salto. Deténganse, desdichados, dijo volviendo a sus compañeros de espaldas uno al otro. Si no hay selenitas nos pasaremos sin ellos. Sí, respondió Miguel, que no era más testarudo. No nos hacen falta los selenitas. Abajo los selenitas. Para nosotros el imperio de la luna, dijo Níquel. Nosotros 3 constituiremos la república. Yo seré el Congreso, gritó Miguel. Y yo el Senado, añadió Níquel. Y Barbicane el presidente, vociferó Miguel. ¿Nada de presidente nombrado por la nación?, respondió Barbicane. Pues bien, le nombrará el Congreso, exclamó Miguel, y como soy el Congreso le nombro por unanimidad. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra por el presidente Barbicane!, exclamó Níquel llevado por su entusiasmo creciente. ¡Y! Gritó Miguel. Y al momento, el presidente y el Senado entonaron con voz terrible el popular Yankee Doodle, mientras el Congreso hacía resonar los varoniles esos de la Marsellesa. Comenzó un baile desordenado con ademanes descompuestos, patadas y cabriolas propias de dementes. Diana tomó parte en la fiesta, aullando y saltando hacia la bóveda del proyectil. Se oyeron entonces fuertes aletazos, gritos penetrantes de gallos y de gallinas, 5 o 6 de estas salieron volando y tropezando por las paredes, como murciélagos a la luz del día. Y luego, los 3 compañeros de viaje, cuyos pulmones parecían desorganizados bajo una influencia desconocida, embriagados o más bien abrasados por el aire que les incendiaba el aparato respiratorio, cayeron sin movimiento al fondo del proyectil. Capítulo 8. A 78.114 leguas. ¿Qué había ocurrido? ¿A qué era debida aquella singular embriaguez, cuyas consecuencias podían ser tan funestas a causa de una simple ligereza de Miguel, que felizmente pudo Níquel remediar a tiempo? Tras un verdadero desmayo que duró pocos minutos, el capitán fue el primero en recobrar el conocimiento. Aunque había almorzado 2 horas antes, sentía un hambre terrible que le atormentaba como si no hubiera comido en 2 días. Su estómago, como su cerebro, se hallaba extraordinariamente excitado. Se levantó, pues, y pidió a Miguel una comida suplementaria, pero Miguel, que estaba como un tronco, no respondió. Entonces Níquel quiso preparar alguna taza de té para tomar tostadas, y lo primero que hizo fue encender un fósforo. ¿Y cuál no sería su sorpresa al ver que la llama de la cerilla producía una luz insufrible a la vista y que, aplicada al mechero de gas, lanzó unos resplandores como los del sol mismo? Al punto se le ocurrió una idea que explicaba juntamente la intensidad de la luz y las perturbaciones fisiológicas que habían sufrido y la sobreexcitación de sus facultades morales y pasionales.
Es el oxígeno, exclamó. Y acercándose al aparato, vio que la llave dejaba salir en excesiva abundancia aquel gas incoloro, inodoro e insípido, eminentemente vital, pero que, en estado puro, produce las más graves perturbaciones en el organismo. En un momento de distracción, Miguel había dejado enteramente abierta la llave del aparato. Se apresuró Nickel a contener aquel escape de oxígeno que saturaba la atmósfera y que podía ocasionarles la muerte, no por asfixia, sino por combustión. Una hora después, el aire, menos cargado, permitía a los pulmones respirar en su estado normal. Poco a poco volvieron de su embriaguez los 3 hombres, pero tuvieron que dormir la borrachera de oxígeno como duerme la del vino el beodo. Al enterarse Miguel de la responsabilidad que le cabía en aquel suceso, no manifestó arrepentimiento. Al contrario, aquella embriaguez inesperada rompía un poco de monotonía del viaje. Muchas tonterías se dijeron bajo su influencia, pero todas estaban ya olvidadas. Y además, añadió el joven francés, no me pesa haber saboreado un poco ese gas embriagador. Sepan, amigos míos, que podría fundarse un establecimiento curioso, con gabinete de oxígeno, donde las personas de organismo débil podrían dar mayor actividad a su vida durante algunas horas. Supongan una reunión en que el aire se hallase saturado de este fluido heroico, teatros en que la administración lo mandase preparar en gran cantidad, y figúrense qué pasión habría en el ánimo de los actores y de los espectadores, qué fuego, qué entusiasmo. Y si en lugar de una simple reunión, se pudiera saturar a todo un pueblo, qué actividad, qué exuberancia de vida recibiría. De una nación degenerada se podría hacer una nación grande y poderosa, y conozco más de un estado de nuestra vieja Europa que debería someterse al régimen del oxígeno, por interés de su salud. Miguel hablaba y se animaba, en términos que parecía estar todavía abierta la llave. Pero Barbicane apagó su entusiasmo. Todo eso está muy bien, amigo Miguel, le dijo, pero ¿no nos dirás de dónde vienen esas gallinas que se han mezclado en nuestro concierto? ¿Esas gallinas? Sí. Y en efecto, media docena de gallinas y un gallo magnífico andaban de un lado para otro, revoloteando y cacareando. ¡Ah! Torpes, exclamó Miguel. El oxígeno las ha sublevado. Pero, ¿qué vas a hacer con esas gallinas?, preguntó Barbicane. Aclimatarlas en la luna, por Dios. Entonces, ¿por qué las escondías? Era una sorpresa que os reservaba, mi digno presidente, pero que ha fracasado, como veis, de un modo lastimoso. Quería soltarlas en la luna sin deciros nada. Cuánto os hubiera sorprendido ver a esos volátiles terrestres picoteando en los campos lunares. Ah, tunante, eterno y sempiterno, respondió Barbicane. ¿Tú no necesitas oxígeno para perder la cabeza? Siempre estás como estábamos hace un rato bajo la influencia del gas. Loco de remate. Bah. ¿Y quién te ha dicho que no estábamos en aquel momento cuerdos y muy cuerdos?, replicó Miguel Ardán. Tras esa reflexión filosófica, los 3 amigos repararon el desorden del proyectil. Las gallinas y el gallo fueron encerrados otra vez en su jaula. Pero al efectuar esta operación, Barbicane y sus 2 compañeros advirtieron muy marcadamente un nuevo fenómeno. Desde el momento en que salieron de la Tierra, su propio peso, así como el de todos los objetos que encerraba el proyectil y el de este mismo, había sufrido una considerable disminución. Si no podían apreciar esta disminución respecto del proyectil, debía llegar un instante en que sería sensible respecto de ellos y de los utensilios e instrumentos de que se valían. Inútil es decir que una balanza no habría apreciado esta pérdida de peso, porque las pesas la hubieran sufrido igual, pero una balanza de resorte, por ejemplo, cuya tensión es independiente de la fuerza de atracción, hubiera demostrado con exactitud la pérdida sufrida. Ya sabemos que la atracción, llamada por otro nombre gravedad, es proporcional a las masas y está en razón inversa del cuadrado de las distancias. De aquí se deduce esta consecuencia: si la Tierra hubiera estado en el espacio, si los demás cuerpos celestes hubieran desaparecido súbitamente, el proyectil, según la ley de Newton, hubiera pesado tanto menos cuanto más se hubiera alejado de la Tierra, aunque sin perder nunca enteramente su peso, porque la atracción terrestre se habría sentido siempre a cualquier distancia. Pero en aquellas circunstancias tenía que llegar un momento en que el proyectil no se hallase en modo alguno sometido a las leyes de la gravedad, haciendo abstracción de los demás cuerpos celestes, cuyo efecto podía considerarse como nulo. En efecto, la trayectoria del proyectil se trazaba entre la Tierra y la Luna. A medida que se alejaba de la Tierra, la atracción terrestre disminuía en razón inversa del cuadrado de las distancias, pero también la atracción lunar aumentaba en la misma proporción. Así, pues, neutralizándose ambas atracciones, el proyectil no pesaría nada. Si las masas de la Luna y de la Tierra hubieran sido iguales, este punto se habría encontrado a igual distancia de ambos astros. Pero teniendo en cuenta la diferencia de masas, era fácil calcular que aquel punto estaría situado a los 47,52 del viaje, o sea 78.114 leguas de la Tierra.
En aquel punto, cualquier cuerpo que no llevase en sí un principio de velocidad de traslación, permanecería eternamente inmóvil, siendo igualmente atraído por los dos astros y no habiendo otra fuerza que le impulsase hacia cualquiera de los dos. Ahora bien, si se había calculado exactamente la fuerza impulsiva, el proyectil debía llevar a aquel punto con una velocidad nula, habiendo perdido todo inicio de gravedad, como igualmente los objetos que encerraba. ¿Qué sucedería entonces? Tres hipótesis se presentaban que debían producir consecuencias muy diferentes. O el proyectil habría conservado cierta velocidad, y pasando del punto de la atracción igual, caería en la Luna en virtud de la atracción lunar. O faltándole la velocidad para llegar al punto de atracción igual, caería a la Tierra, en virtud de la atracción terrestre. O finalmente, animado por una velocidad suficiente para llegar al punto neutral, pero insuficiente para pasar de él, permanecería eternamente suspendido en aquel sitio, como el supuesto sepulcro de Mahoma, entre el cenit y el nadir. Tal era la situación, y Barbicane explicó claramente sus consecuencias a sus compañeros de viaje, a quienes el asunto interesaba en el más alto grado. Ahora bien, ¿cómo podrían conocer que el proyectil había llegado al punto neutral situado a 68.114 leguas de la Tierra? Precisamente cuando ni ellos ni los objetos encerrados en el proyectil se sintieran sometidos a las leyes de la gravedad. Hasta entonces los viajeros, si bien advertían que esta acción disminuía cada vez más, no habían reconocido que faltase totalmente. Pero aquel mismo día, a eso de las 11 de la mañana, un vaso que tenía en la mano Níquel, y que soltó inadvertidamente, se quedó en el aire en vez de caer al suelo. ¡Bola!, exclamó Miguel. Vamos a tener un poco de física recreativa. Y en efecto, en el mismo instante varios objetos, armas, botellas, abandonados a sí mismos, se sostuvieron como por milagro. La perra Diana, colocada por Miguel en el espacio, reprodujo, aunque sin secreto alguno, la suspensión maravillosa, operada por los Castón, los Robert Saudin y otros. La perra, por su parte, no parecía advertir que se hallaba en el aire. Estaban sorprendidos y estupefactos, a pesar de las razones que tenían para explicar que faltaba a su cuerpo gravedad. Si extendían sus brazos, se quedaban de este modo, sin bajarlos, su cabeza no se inclinaba a ningún lado, y sus pies no tocaban al fondo del proyectil. Parecían hombres ebrios a quienes faltaba la estabilidad. La imaginación ha creado hombres invisibles o sin sombra. Pero allí la realidad, solo por la neutralización de las fuerzas atractivas, hacía hombres que no pesaban. Súbitamente, Miguel, tomando impulso, se desprendió del fondo y quedó suspendido en el aire, como el fraile de la cocina de Los Ángeles, de Murillo. Sus dos amigos se le reunieron al momento, y juntos los tres en el centro del proyectil, figuraban una asombrosa ascensión milagrosa. ¿Esto es creíble? ¿Es verosímil? ¿Es posible?, exclamó Miguel. No, y sin embargo, es cierto. Ah. Si Rafael nos hubiera visto así, ¿qué ascensión hubiera trazado en el lienzo? La ascensión no puede durar, respondió Barbicane. Si el proyectil pasa del punto neutral, la atracción de la Luna nos llevará hacia ella. Entonces nuestros pies descansarán en la bóveda del proyectil, respondió Miguel. No tal, dijo Barbicane, el proyectil tiene su centro de gravedad abajo, y se volverá poco a poco. Entonces todo el moblaje va a verse revuelto en un momento. No tengas cuidado, Miguel, respondió Níquel. No habrá trastorno alguno, ningún objeto se moverá, porque la evolución del proyectil se hará insensiblemente. En efecto, añadió Barbicane, y cuando haya pasado el punto de atracción igual, su fondo, relativamente más pesado, lo arrastrará en dirección perpendicular a la Luna. Pero para que este fenómeno se produzca, es menester que hayamos pasado la línea neutral. ¿Pasar la línea neutral?, exclamó Miguel. Entonces hagamos como los marinos cuando pasan el ecuador, mojemos nuestro paso. Con un ligero movimiento de lado, se acercó Miguel a la pared, tomó allí una botella y vasos, los colocó en el espacio, delante de sus compañeros, y bebiendo alegremente, saludaron a la línea con una triple inclinación. Aquella influencia de la atracción duró una hora escasa. Los viajeros se sintieron poco a poco atraídos al fondo del proyectil, mientras el extremo superior de este, según las observaciones de Barbicane, se apartaba poco a poco de la dirección de la Luna, y por un movimiento inverso, se acercaba a ella la parte inferior. La atracción lunar reemplazaba, pues, a la atracción terrestre. Por consiguiente empezaba la caída hacia la Luna, aunque casi insensible todavía, puesto que no debía ser más que 1 milímetro y 1/3 en el primer segundo, o sean 590 milésimas de línea. Poco a poco iba aumentándose la fuerza atractiva, la caída sería más marcada, el proyectil presentaría su cono superior a la Tierra y caería con una velocidad creciente hasta la superficie del continente selenita. El objeto, pues, iba a conseguirse, sin que nada pudiera impedir el buen éxito de empresa,
y así Níquel y Miguel Ardán participaban de la alegría de Barbicane. Hablaron luego de todos aquellos fenómenos que les maravillaban uno tras otro, y especialmente aquella neutralización de las leyes de la gravedad. Miguel Ardán, siempre entusiasta, quería deducir de ellos consecuencias que no eran sino puro capricho. Ah, mis dignos amigos, qué progreso tan grande si pudiésemos librarnos tan fácilmente de esa gravedad, de esa cadena que nos sujeta a ella. Sería la libertad del prisionero. No más cansancio de brazos ni de piernas. Y si es verdad que para volar en la superficie de la Tierra, para sostenerse en el aire por el solo ejercicio de los músculos, se necesita una fuerza 150 veces superior a la que poseemos, un simple acto de voluntad, un capricho, nos transportaría al espacio, si no existiera la atracción. En efecto, dijo riendo, Níquel, si se llegara a suprimir la gravedad como se suprime el dolor por la anestesia, ved ahí una cosa que sembraría la paz en las sociedades modernas. Sí, respondió Miguel, fijo en su idea, destruyamos la gravedad y se acabaron las cargas. No más grúas, no más gatos, no más cabrestantes, ni tornos, ni máquina alguna, que ya no serían necesarias. Muy bien dicho, contestó Barbicane. Pero si se suprimiera la gravedad ningún objeto permanecería en su sitio, ni tu sombrero en tu cabeza, ni u casa, cuyas piedras se mantienen juntas por su peso. No podría haber arcos, porque si se sostienen sobre las aguas, es solo por la gravedad. No habría océano, puesto que sus olas no estarían contenidas por la atracción terrestre, en fin, tampoco habría atmósfera, porque sus moléculas, al no ser retenidas por la gravedad, se dispersarían en el espacio. Triste es eso, replicó Miguel. No hay como esta gente positiva para volverle a uno bruscamente a la realidad. Pero consuélate, Miguel, añadió Barbicane, porque si no hay astro alguno en que no existen las leyes de la gravedad, por lo menos vas a visitar uno en que aquella es mucho menos que en la Tierra. ¿La Luna? Sí, la Luna. Como su masa no es más que la sexta parte de la del globo terrestre y la gravedad es proporcional a las masas, los objetos pesan allí 6 veces menos. ¿Y lo advertiremos nosotros?, preguntó Miguel. Indudablemente, supuesto que 200 kilogramos no pesan más que 30 en la superficie de la Luna. ¿Y no disminuirá nuestra fuerza muscular? De ningún modo, en lugar de elevarte a 1 metro, saltando, te elevarás a 18 pies de altura. Entonces seremos Hércules en la Luna, exclamó Miguel. Seguramente, respondió Níquel, tanto más cuanto que si la estatura de los selenitas es proporcionada a la masa de su globo, tendrán apenas 1 pie de altura. ¿Liliputienses?, replicó Miguel. Voy a hacer, pues, el papel de Gulliver. Vamos a realizar la fábula de los gigantes. Ved ahí la ventaja de abandonar el planeta propio y recorrer el mundo solar. Escucha un momento, Miguel, respondió Barbicane, si quieres hacer de Gulliver, no visites más que los planetas inferiores, como Mercurio, Venus o Marte, cuya masa es menor que la de la Tierra. Pero no te arriesgues a visitar los planetas grandes, como Júpiter, Saturno, Urano o Neptuno, porque entonces se trocarían los papeles, y serías, tú el liliputiense. En el Sol, si su densidad es 4 veces menor que la de la Tierra, su volumen es unas 325.000 veces mayor y la atracción 25 veces más fuerte que en la superficie de nuestro globo. De manera que guardadas todas las proporciones, los habitantes deberían tener, por término medio, 200 pies de altura. ¡Demonio!, exclamó Miguel. Allá no sería yo más que un pigmeo. Gulliver entre los gigantes, dijo Níquel. Cabalmente, dijo Barbicane. Y no sería inútil llevar piezas de artillería para defenderse. Bah, replicó Barbicane. Tus balas no harían efecto alguno en el sol y caerían al suelo a los pocos metros. ¡Qué cosa más rara! Se me antoja una fantasía. Pero cierta, respondió Barbicane. La atracción es tan grande en aquel astro enorme, que un objeto de peso de 70 kilogramos en la Tierra pesaría 1,930 en la superficie del Sol. Un sombrero, 10 kilogramos, tu cigarro media libra, y en fin, si tú cayeras al suelo en el continente solar, no podríamos levantarte, porque tu peso sería de 2,500 kilogramos. ¡Diablo!, exclamó Miguel. Sería menester entonces llevar consigo una cabria. Pues bien, amigos míos, contentémonos por hoy con la Luna, allí a lo menos haremos un buen papel. Más adelante veremos si nos conviene ir al Sol, donde no puede uno beber sin el auxilio de un cabrestante para llevarse la copa a los labios. Capítulo 9. Consecuencias de una desviación. Ya estaba tranquilo Barbicane, si no por el éxito del viaje, a lo menos por la fuerza impulsiva del proyectil. Su velocidad virtual le arrastraba más allá de la línea neutral, por consiguiente, ni volvía a la Tierra, ni se quedaba inmóvil en el punto de atracción. Una sola hipótesis faltaba realizar, la llegada del proyectil a su blanco, bajo la acción de la atracción lunar.
En realidad era una caída de 8,296 leguas sobre un astro en que seguramente la gravedad no es sino la sexta parte de la Tierra, sin embargo, una caída formidable, contra la cual convenía tomar toda clase de precauciones. Estas precauciones podían ser de dos clases, unas debían amortiguar el golpe en el momento en que el proyectil tocase el suelo lunar, y las otras habían de retardar su caída, haciéndola, por consiguiente, menos violenta. Era una lástima que Barbicane no hubiera podido emplear para amortiguar el golpe los medios que tan bien habían atenuado el choque de salida, es decir, el agua empleada como muelle, y los tabiques movibles. Los tabiques resistían, pero faltaba el agua, ya que no se podía emplear en aquella mole la que quedaba, ya que era indispensable para el caso que les faltasen los primeros días de estancia en el suelo lunar. Es más, aquel repuesto habría sido insuficiente para servir de muelle, porque la capa de agua encerrada en el proyectil al tiempo de su partida y en que descansaba el disco impermeable, no ocupaba menos de 3 pies de altura en una superficie de 50 pies cuadrados, medía 6 metros cúbicos de volumen y pesaba 5.750 kilogramos, mientras que los recipientes no contenían ni la quinta parte. Por consiguiente, había que renunciar a este medio de amortiguar el choque de llegada. Por fortuna, Barbicane, no contento con emplear el agua, había provisto al disco movible de topes de muelle destinados a debilitar el choque contra el fondo cuando desaparecieron los tabiques horizontales. Estos topes existían todavía, y bastaba apretarlos y colocar en su sitio el disco movible. Todas aquellas piezas, fáciles de manejar, porque su peso era apenas sensible, podían volver a montarse rápidamente. Así se hizo, las diversas piezas se reunieron sin dificultad por medio de pasadores y tuercas. En un momento se halló el disco descansando en sus topes de acero, como una mesa en sus pies. La colocación del disco tenía un inconveniente, que era el quedar cubierto el disco inferior, con lo cual los viajeros se veían en la imposibilidad de observar la luna por aquella abertura, cuando fueran precipitados perpendicularmente hacia ella. Pero tenían que resignarse, además, por las aberturas laterales también se podían examinar en gran parte las vastas regiones lunares como se ve en la Tierra desde la barquilla de un globo aerostático. La disposición del disco exigió una hora de trabajo, así que eran más de las 12 del día cuando se terminaron los preparativos. Barbicane hizo nuevas observaciones sobre la inclinación del proyectil pero con gran disgusto suyo, este no se había vuelto lo suficiente para una caída y más bien parecía seguir una curva paralela al disco lunar. El astro de la noche brillaba espléndidamente en el espacio mientras del lado opuesto el astro del día lo incendiaba con sus fuegos. No dejaba de ser alarmante la situación. ¿Llegaremos?, preguntó Nickel. Hagamos como si hubiéramos de llegar, respondió Barbicane. Son ustedes unos agonizantes, replicó Miguel Ardán. Llegaremos, y más prisa de lo que quisiéramos. Esta respuesta impulsó a Barbicane a volver a su trabajo preparatorio y dedicó a disponer los aparatos necesarios para retardar la caída. No se habrá olvidado el altercado del mitin celebrado en Tampa Town, en la Florida, cuando el capitán Nickel se presentó como enemigo de Barbicane y adversario de Miguel Ardán. A las afirmaciones del capitán Nickel, que se empeñaba en sostener que el proyectil se haría pedazos, contestaba Miguel que retardaría su caída por medio de cohetes convenientemente dispuestos. Y en efecto, era fácil comprender que disparando en la parte exterior del fondo del proyectil cohetes de gran potencia, no podían menos de producir un movimiento de retroceso que disminuyera considerablemente la velocidad de aquel. Dichos cohetes debían arder en el vacío, pero no les faltaba oxígeno, porque habían de producirlo ellos mismos como volcanes lunares, cuya deflagración nunca ha dejado de verificarse por falta de atmósfera en la Luna. Así, pues, Barbicane se había provisto de cohetes de esta especie encerrados en cañoncitos de acero en forma de rosca, que podían atornillarse en el fondo del proyectil, por la parte interior no sobresalían de este fondo, por la exterior sobresalían medio pie. Se colocaron 20, y una abertura practicada al efecto en el disco permitía encender la mecha de que cada cual iba provisto, produciéndose así todo el efecto por la parte de afuera. Las mechas inflamables se habían puesto de antemano muy forzadas en cada cañón. No faltaba, pues, sino quitar los obturadores mecánicos ajustados en el fondo y reemplazarlos por los cañoncitos, que ajustaban también exactamente. Esta nueva operación se concluyó a eso de las 3, y tomadas estas precauciones, ya solo quedaba esperar. Mientras tanto, el proyectil se acercaba visiblemente a la Luna, cuya influencia sentía en cierta proporción, pero su propia velocidad le arrastraba también en línea oblicua. La resultante de estas dos influencias era una línea que podía convertirse en una tangente. Pero no cabía duda de que el proyectil no caía normalmente en la superficie de la Luna, porque su parte inferior, en razón de su mismo peso, debía hallarse vuelta hacia ella. Se aumentaba la inquietud de Barbicane al ver que el proyectil resistía a las influencias de la gravitación. El sabio, que creía haber previsto todas las hipótesis posibles, la vuelta a la Tierra,
La caída a la Luna y la detención en la línea neutral se hallaba de improviso con una cuarta nueva hipótesis, preñada de terrores, porque era lo desconocido, lo infinito. Para pensarlo, sin acobardarse, precisaba ser un flemático como Níquel o un aventurero audaz como Miguel Ardán. Hablaron de este asunto. Otros hombres cualesquiera hubieran considerado la cuestión desde el punto de vista más práctico, tratando de averiguar a dónde les conducía el proyectil. Pero ellos no lo hicieron así. Lo primero de que trataron fue de la causa que habría producido aquel efecto. ¿Es decir que hemos descarrilado?, preguntó Miguel. Pero, ¿por qué? Mucho me temo, respondió Níquel, que a pesar de todas las precauciones tomadas, el Columbia no haya sido bien apuntalado. Un error, por pequeño que sea, basta para lanzarnos fuera de la atracción lunar. ¿Con qué habrán apuntado mal?, preguntó Miguel. No lo creo, respondió Barbicane. La perpendicular del cañón era perfecta y su dirección al cenit de aquel sitio completamente exacta. Pues bien, pasando la Luna por el cenit, debíamos llegar a ella de lleno. Hay alguna otra razón, pero no doy con ella. Llegaremos quizá demasiado tarde, indicó Níquel. ¿Demasiado tarde?, dijo Barbicane. Sí, respondió Níquel. La nota del observatorio de Cambridge expresa que la travesía debe realizarse en 97 horas, 13 minutos y 20 segundos. Lo cual quiere decir que la Luna no habría llegado antes al punto indicado, y más tarde habría pasado ya. ¿No crees que es así? Conforme, respondió Barbicane, pero salimos, el 1 de diciembre a las 11 menos 3 minutos y 20 segundos de la noche, y debemos llegar el 5, a las 12 en punto de la noche en el momento de estar la Luna llena. Ahora bien, son las 3:30 de la tarde, y 8 horas y media debían bastar para conducirnos al punto de destino. ¿Por qué no hemos de llegar? ¿No será un exceso de velocidad?, respondió Níquel. Porque la velocidad inicial ha sido mayor de lo que suponía. No, y 100 veces no, replicó Barbicane. Un exceso de velocidad, si la dirección del proyectil hubiera sido buena, no nos habría impedido llegar a la Luna. ¿Por quién y por qué?, preguntó Níquel. No puedo decirlo, respondió Barbicane. Pues bien, Barbicane, dijo entonces Miguel, ¿quieres saber lo que pienso acerca del motivo de esta desviación? Habla. No daría $10 por saberlo. Nos hemos desviado, esa es la cosa. ¿A dónde vamos? No me importa. Ya lo veremos. ¿Qué diablo? Puesto que vamos atravesando el espacio, acabaremos por caer en un centro cualquiera de atracción. Esa indiferencia de Miguel Ardán no podía satisfacer a Barbicane, y no porque le inquietara lo porvenir, sino porque a toda costa quería saber por qué se había desviado el proyectil. Entretanto, este seguía marchando en sentido lateral a la Luna, y con él todos los objetos arrojados al exterior. Barbicane, tomando puntos de mira en la Luna, cuya distancia era inferior a 2000 leguas, pudo cerciorarse de que su velocidad era uniforme. Nueva prueba de que no habría caída. Los tres amigos, no teniendo otra cosa que hacer, continuaron sus observaciones, pero aún no podían determinar las disposiciones topográficas satélite. Todas las desigualdades se nivelaban bajo la protección de los rayos solares. Así estuvieron observando por los cristales laterales hasta las 8 de la noche. La Luna había aumentado de tal manera que cubría la mitad del firmamento. El Sol por un lado y el astro de la noche por otro, inundaban de luz el proyectil. En aquel momento Barbicane creyó poder apreciar en 700 leguas solamente la distancia que los separaba de su objeto. La velocidad del proyectil parecía ser de unos 200 metros por segundo, o sea poco más o menos 170 leguas por hora. El fondo del proyectil se inclinaba hacia la Luna obedeciendo a la fuerza centrípeta, pero la fuerza centrífuga dominaba siempre, siendo por tanto probable que la trayectoria rectilínea se trocara en una curva cualquiera, cuya naturaleza no era posible determinar, desde luego. Barbicane continuaba buscando la solución de su irresoluble problema. Las horas pasaban sin resultado, el proyectil se acercaba visiblemente a la Luna, pero era también visible que no llegaría a ella. En cuanto a la distancia más corta que llegaría, debía ser la resultante de las dos fuerzas atractiva y repulsiva que solicitaban el móvil. Yo solo pido una cosa, decía Miguel, pasarlo bastante cerca de la Luna para penetrar sus secretos. Maldita sea entonces, exclamó Níquel, la causa que ha hecho desviar nuestro proyectil. Maldito sea también, respondió Barbicane, como se le ocurriera de repente, aquel bólido que nos hemos encontrado en el camino. Dijo Miguel. Quiero decir, respondió Barbicane, con acento de convicción, que nuestra desviación se debe únicamente al encuentro de aquel cuerpo errante. Pero si no nos ha tocado, respondió Miguel. ¿Y qué importa? Su masa, comparada con la de nuestro proyectil, era enorme, y su atracción ha bastado para influir en nuestra dirección. ¿Tan poca cosa?, exclamó Níquel. Sí, amigo Níquel,
pero por poco que fuera, en una distancia de 84.000 leguas, no hacía falta más para apartarnos de nuestro camino. 10. Capítulo. Los observadores de la Luna. Sin duda había comprendido Barbicane la verdadera causa de aquella desviación, por pequeña que fuera, bastante para modificar la trayectoria del proyectil. Era una lástima, la tenaz tentativa abortada por una circunstancia enteramente casual, y de no sobrevenir acontecimientos excepcionales no podían llegar al disco lunar los viajeros. Pasarían, sin embargo, lo bastante cerca para poder resolver ciertos problemas de física o de geología, no resueltos aún. Esto era lo único que preocupaba ya a los atrevidos viajeros. En cuanto a la suerte que lo porvenir les reservaba, ni siquiera querían pensar en ella. No obstante, ¿qué sería de ellos en medio de aquellas soledades infinitas, y cuando el aire iba a faltarles de un momento a otro? Al cabo de unos cuantos días era posible que cayeran asfixiados en aquel proyectil errante a la aventura. Pero aquellos pocos días eran dignos para hombres tan intrépidos como ellos, que consagraban todos sus instantes a observar la luna, ya que no esperaban llegar a ella. La distancia que a la sazón separaba al proyectil del satélite fue calculada en 200 leguas aproximadamente. En estas condiciones no eran, sin embargo, los detalles de la luna tan visibles para ellos como lo son para los habitantes de la Tierra provistos de telescopios potentes. En efecto, el instrumento montado por John Rasen Parsonton, y que aumentaba el tamaño de los objetos 6.500 veces, acerca la luna a la distancia de 16 leguas. Además, con el potente aparato establecido en Lowndes Park, el astro de la noche, aumentado hasta 48.000 veces, se acercaba hasta menos de 2 leguas, pudiéndose distinguir perfectamente los objetos de 10 metros de diámetro. Por lo tanto, a la distancia que se hallaban, los detalles topográficos de la luna observados sin anteojos no estaban determinados sensiblemente. La vista abarcaba el extenso contorno de aquellas inmensas depresiones llamadas impropiamente mares, pero no se podía reconocer su naturaleza. La prominencia de las montañas desaparecía en la espléndida irradiación producida por la reflexión de los rayos solares, y que deslumbraba la vista hasta el punto de no poderla resistir. Sin embargo, ya se distinguía la forma oblonga del astro, que parecía un huevo gigantesco, cuyo extremo más agudo miraba a la Tierra. En efecto, la luna, líquida o maleable en los primeros días de su formación, tenía la forma de una esfera perfecta, pero al poco tiempo, solicitada por el centro de atracción de la Tierra, se prolongó por la influencia de la gravedad. Al convertirse en satélite, perdió la pureza nativa de sus formas, su centro de gravedad se adelantó al centro de la figura, y de esta disposición dedujeron algunos sabios la consecuencia de que el aire y el agua podría haberse refugiado en la cara opuesta de la luna, que nunca es visible desde la Tierra. Esta alteración de las formas primitivas del satélite no fue sensible sino durante unos cuantos minutos. La distancia del proyectil a la luna disminuía con gran rapidez, por efecto de su velocidad, que, si bien inferior en mucho a la inicial, era 8 o 9 veces superior a la que llevaban los trenes especiales de los ferrocarriles. La dirección oblicua del proyectil, por razón de esta misma oblicuidad, dejaba todavía a Miguel Ardán alguna esperanza de tropezar con un punto cualquiera del disco lunar. No podía creer que no hubiera de llegar, y así lo repetía a cada momento, pero Barbicane, mejor juez en la materia, no cesaba de repetirle con implacable lógica. No, Miguel, no podemos llegar a la luna sino por una caída, y no caemos. La fuerza centrípeta nos mantiene bajo la influencia un uñar, pero la centrífuga nos aleja irresistiblemente. Esto fue dicho a Miguel en un tono que hizo perder al mismo sus últimas esperanzas. La parte de la luna donde se acercaba el proyectil era el hemisferio boreal, el que los mapas selenográficos colocan en la parte inferior, porque estos mapas están generalmente formados con arreglo a las imágenes que dan los anteojos, los cuales, como es sabido, invierten la dirección de los objetos. Tal era el mape selenográfica que consultaba Barbicane. Este hemisferio septentrional presentaba extensas llanuras sembradas de montañas aisladas. A las 12 de la noche, la luna estaba llena, en aquel momento hubieran debido poner el pie en ella los viajeros si el maldito bólido no les hubiera desviado en su dirección. El astro llegaba, pues, en las condiciones rigurosamente determinadas por el observatorio de Cambridge, se hallaba matemáticamente en su perigeo y en el cenit del 28 paralelo. Un observador colocado en el fondo del enorme Columbia estado perpendicularmente al horizonte hubiera visto la luna en la boca del cañón, una línea recta trazada desde el eje de la pieza habría atravesado el centro del astro de la noche. Creemos inútil decir que en toda aquella noche del 5 al 6 de diciembre, no descansaron un instante los viajeros. ¿Habrían podido cerrar los ojos tan cerca de aquel nuevo mundo? No. Todos sus sentimientos se concentraban en un solo pensamiento, ver. Como representantes de la Tierra, de la humanidad pasada y presente, que resumían en sí la raza humana, miraban por sus ojos aquellas regiones lunares cuyos secretos intentaban penetrar.
Se hallaban poseídos de una profunda emoción y no hacían más que ir de un cristal a otro. Sus observaciones, reproducidas por Barbicane, fueron rigurosamente determinadas. Para hacerlas, disponían de anteojos; para comprobarlas, tenían mapas. El primer observador de la Luna fue Galileo. Su insuficiente anteojo solo aumentaba 30 veces el tamaño del astro. Sin embargo, en las manchas que salpicaban el disco lunar como los ojos que marcan la cola de un pavo real, fue el primero que reconoció montañas y aún midió la altura de algunas, a las cuales atribuyó exageradamente una elevación casi igual a la V1/ª parte del diámetro del disco, o sea 8.800 metros. Galileo no trazó ningún mapa que reprodujera sus observaciones. Años después, un astrónomo de Danzig, Hevelius, empleando procedimientos que solo eran exactos 2 veces al mes, en la primera y segunda cuadratura, redujo las alturas halladas por Galileo a solo 1/26 parte del diámetro lunar, lo cual era también una exageración aunque en otro sentido. Pero a aquel sabio se debe el primer mapa de la Luna. Las manchas claras y redondas forman en él las montañas circulares, y las manchas oscuras, mares extensos, que en realidad no son sino llanuras. A aquellas montañas y a aquellas tablas de agua les dio denominaciones terrestres. Así se ve figurar en su mapa un Sinaí en medio de una Arabia, un Etna en el centro de una Sicilia, Alpes, Apeninos, Cárpatos, el Mediterráneo, el Polus Meotides, el Ponto Euxino y el Mar Caspio, nombres por lo demás, mal aplicados, porque ni aquellas montañas ni aquellos mares presentan la configuración de sus homónimos en la tierra. Difícilmente podría reconocerse en una gran mancha blanca unida por el sur a extensos continentes y acabada en punta, la imagen invertida de la península india del Golfo de Bengala y de la Conchinchina. Así, estos nombres no se conservaron. Otro cartógrafo, más conocedor del corazón humano, propuso una nueva nomenclatura, que la vanidad de los hombres se apresuró a adoptar. Fue este observador el padre Riccioli, contemporáneo de Hevelius, quien trazó un mapa grosero y plagado de errores, pero puso a las montañas de la Luna los nombres de diferentes personajes célebres de la antigüedad y de sabios de su época, uso muy admitido después. En el siglo XVII, Domingo Cassini formó un tercer mapa de la Luna, superior al de Riccioli en la ejecución, aunque inexacto en las medidas. Se publicaron de él varias ediciones, pero las planchas, conservadas largo tiempo en la imprenta real de París, se vendieron al fin como cobre viejo. La Jaïr, célebre matemático y dibujante, trazó un mapa de la Luna de 4 metros de alto, que nunca fue grabado. Después de él un astrónomo alemán, Tobias Mayer, emprendió, a mediados del siglo XVIII, la publicación de un magnífico mapa selenográfico, arreglado a las medidas lunares rigurosamente rectificadas por él, pero su muerte, acaecida en 1762, le impidió terminar tan excelente obra. Vienen luego Schröter de Lilienthal, que bosquejó diferentes mapas de la Luna, y un tal Lorinan, de Dresde, a quien se debe una lámina divina en 25 secciones, 4 de las cuales se grabaron. En 1830, Beer y Moedler compusieron su célebre Mape Selenographica siguiendo una proyección orográfica. Este mapa reproduce exactamente el disco solar, tal y como aparece; únicamente la configuración de las montañas y de las llanuras es exacta solo en su parte central; en todo lo demás, en las partes centrales y meridionales, orientales u occidentales, aquellas configuraciones presentadas en reducción, no pueden compararse a las del centro. Este mapa topográfico, que tiene 95 centímetros de altura y se halla dividido en 4 partes, es la obra maestra de la cartografía lunar. A más de las obras de estos sabios, se citan los relieves selenográficos del astrónomo alemán Julio Chinit, los trabajos topográficos del padre Secchi, las magníficas pruebas del aficionado inglés Guerin de Ladue, y, finalmente, un mapa sobre proyección orográfica de los señores Le Couturier y Chapuis, hermoso modelo trazado en 1860, de dibujo exactísimo y muy clara disposición. Tal es el catálogo de los diferentes mapas relativos al mundo lunar. Barbicane poseía 2, el de Beer y Moedler, y el de Chapuis y Le Couturier; con el auxilio de ambos debía facilitarse sus trabajos de observador. En cuanto a los instrumentos de óptica de que disponían, eran excelentes anteojos marinos, preparados especialmente para aquel viaje. Su fuerza llegaba a aumentar 100 veces el tamaño de los objetos, lo que equivale a decir que hubiera hecho ver en la Tierra a la Luna a distancia de unas 1000 leguas. Pero entonces, hallándose los observadores a cosa de las 3 de la madrugada, a menos de 120 kilómetros del astro, y sin el intermedio de atmósfera alguna que les perjudicara la visión, los instrumentos debían acercar la superficie lunar a unos 1500 metros de distancia. 11. Capítulo. Fantasía y realidad. ¿Has visto alguna vez la Luna?, preguntaba irónicamente un profesor a su discípulo. No, señor, replicó éste, más irónicamente aún, pero debo confesarle que he oído hablar de ella alguna vez.
La mayor parte de los seres sublunares podían dar formalmente esta respuesta. ¿Cuántas personas han oído hablar de la Luna sin haberla visto? Nunca. Por lo menos a través de un telescopio. ¿Cuántos no han visto jamás un mapa de su satélite? Si se mira un mapa selenográfico, una cosa llama la atención ante todo. Al revés de lo que sucede en la Tierra o en Marte, los continentes ocupan más particularmente el hemisferio sur del globo lunar, y no se presentan esas líneas terminales, tan claras y tan regulares, que dibujan la América Meridional, el África y la península india. Sus costas angulosas, caprichosas y profundamente festoneadas, abundan en golfos y penínsulas, presentando con bastante analogía el aspecto confuso de las islas de la Sonda, donde las tierras se hallaban excesivamente divididas. Si alguna vez ha habido navegación en la superficie de la Luna debió de ser muy difícil y peligrosa, y hay que compadecer a los marinos y a los hidrógrafos selenitas, a los unos cuando hubieran de acercarse a tan peligrosos fondeadores, a los otros cuando tuvieron que levantar los planos de tan irregulares costas. También se verá que en el esferoide lunar el polo sur es mucho más continental que el polo norte. En este último no existe más que un ligero casquete de tierras, separadas de los otros continentes por mares extensos. Hacia el sur los continentes cubren casi todo el hemisferio, es, pues posible que los selenitas hayan plantado ya su pabellón en uno de los polos, mientras que los Franklin, los Ross y los Kane, los Dumont d'Urville, los Lambert y tantos otros se han esforzado inútilmente en encontrar ese punto desconocido de nuestro globo terrestre. Por lo que se refiere a las islas, abundan muchísimo en la superficie lunar. Casi todas tienen figura oblonga o circular, como si estuvieran trazadas a compás, y forman como un gran archipiélago que solo puede compararse con ese grupo encantador esparcido entre Grecia y el Asia Menor y que la mitología animó en tiempos antiguos con sus interesantes leyendas. Acuden, sin querer, a la memoria los nombres de Naxos, Tenedos, Cárpatos, y los ojos buscan el navío de Ulises o el Clipper de los argonautas. Esto es, por lo menos, lo que pedía Miguel Ardán, porque veía un archipiélago griego en el mapa. A los ojos de sus compañeros, no tan entusiastas como él, el aspecto de aquellas costas recordaba más bien a las tierras fraccionadas de Nueva Brunswick y de la Nueva Escocia, y donde el francés encuentra la huella de los héroes fabulosos. Los americanos marcaban sitios a propósito para el establecimiento de factorías beneficiosas al comercio y a la industria lunares. Para terminar la descripción de la parte continental de la Luna bastarán algunas palabras sobre su disposición orográfica. Se distinguen con mucha claridad en ella las cordilleras, las montañas aisladas, los circos y las fallas. Todo el relieve lunar se halla comprendido en esta división, y es sumamente quebrado, pudiéndose comparar con una Suiza dilatada o una Noruega continua, formada totalmente por la acción plutónica. Aquella superficie, tan profundamente desigual, es el resultado de las continuas contracciones de la corteza, en la época en que el astro se hallaba en vías de formación. El disco lunar es a propósito para el estudio de los grandes fenómenos geológicos. Como lo hacen notar algunos astrónomos, su superficie, aunque más antigua que la de la Tierra, se ha conservado más nueva. Allí no hay aguas que deterioren el relieve primitivo, y cuya acción creciente produzca una especie de nivelación general, ni aire cuya incidencia descomponente modifique los perfiles orográficos. Allí el trabajo plutónico, no alterado por las fuerzas neptunianas, se halla en toda su pureza nativa. En la Tierra tal y como debía de ser antes de que las mareas y las corrientes la hubieran cubierto de capas sedimentarias. Después de recorrer aquellos vastos continentes la mirada se fija en los mares, más extensos aún. No solo su conformación, su situación y su aspecto, recuerdan al de los océanos terrestres, sino que, además, como sucede en la Tierra, dichos mares ocupan la mayor parte del globo, y sin embargo, no son espacios líquidos sino llanuras, cuya naturaleza esperaban los viajeros determinar muy pronto. Los astrónomos han adornado a esos supuestos mares con nombres de los más extraños, y que la ciencia, sin embargo, ha respetado hasta hoy. Miguel Ardán tenía razón al comparar aquel mapa con un mapa de la ternura, como pudieran haberlo formado Lascade y Osairano de Bergerac. Solo que, añadía, este ya no es el mapa del sentimiento como en el siglo XVII, es el mapa de la vida, perfectamente dividido en dos partes, la una femenina, masculina la otra. A las mujeres, el hemisferio de la derecha, a los hombres, el de la izquierda. Los compañeros de Miguel se encogían de hombros, porque consideraban el mapa lunar desde un punto de vista muy distinto que su poético amigo, y sin embargo, este no dejaba de tener razón, como puede juzgarse. En el hemisferio de la izquierda se extiende el mar de los nublados, en que tantas veces va a ahogarse la razón humana. No lejos de allí aparece el mar de las lluvias, alimentado por todas las agitaciones de la vida. Más allá se abre el mar de las tempestades, en que el hombre lucha sin cesar contra sus pasiones, las más de las veces victoriosas. Después, consumido por los desengaños, las traiciones, las infidelidades, y toda la serie de penalidades terrestres,
¿Qué encuentra al fin de su carrera? Ese vasto mar de los humores, dulcificados apenas por algunas gotas de agua del Golfo del Rocío. Nubes, lluvias, tempestades, humores, ¿contiene otra cosa la vida del hombre, y no se resume en esas 4 palabras? El hemisferio de la derecha dedicado a las mujeres, encierra mares más reducidos, cuyos significativos nombres expresan todos los incidentes de una existencia femenina. El mar de la serenidad es aquel en que se mira a la joven, y el lago de los sueños, es el que le refleja un porvenir sonriente. Vienen luego el mar del néctar con sus oleadas de ternura y sus brisas de amor. El mar de la fecundidad, el mar de las crisis, el mar de los vapores, cuyas dimensiones son demasiado reducidas quizá, y por fin, el extenso mar de la tranquilidad, donde son absorbidas todas las falsas pasiones, todos los sueños inútiles, todos los deseos no satisfechos, y cuyos torrentes se derraman por último en el lago de la muerte. Qué extraña sucesión de nombres. Qué singular división la de estos 2 hemisferios de la luna, unidos uno a otro como el hombre y la mujer, y formando esa esfera de vida transportada al espacio. ¿No tenía el poético Miguel sobrada razón para interpretar así toda aquella fantástica poesía de los antiguos astrónomos? Pero mientras su imaginación recorría de este modo los mares, sus graves compañeros consideraban las cosas más. Geográficamente, aprendían de memoria aquel nuevo mundo, y medían sus ángulos y sus diámetros. Para Barbicane y Níquel, el mar de los nublados era una inmensa depresión del terreno, sembrado de cierto número de montañas circulares, que cubría una gran porción de la parte occidental del hemisferio sur, ocupando 184.800 leguas cuadradas, y teniendo su centro en los 15 grados de latitud sur y 20 grados de longitud oeste. El océano de las tempestades, o Usienes Procellarum, la llanura más extensa del disco lunar, ocupaba una superficie de 328.300 leguas cuadradas, hallándose situado su centro en los 10 grados de latitud norte y 45 grados de longitud este. De su seno se alzaban las admirables montañas radiantes del mar de los nublados por altas cordilleras, se extendía el mar de las lluvias, Mare Imbrium, con su punto céntrico a los 35 grados de latitud septentrional y 20 grados de longitud oriental, era de forma casi circular, y cubría un espacio de 193.000 leguas cuadradas. No lejos de él el mar de los humores, Mare Humorum, pequeña cavidad de 44.200 leguas cuadradas, se hallaba situado a los 25 grados de latitud sur y 40 grados de longitud este. Por último, en el mismo litoral de aquel hemisferio se dibujaban 3 golfos más, el Golfo Tórrido, el Golfo del Rocío, el Golfo de los Lirios, llanuras de poca extensión encerradas entre elevadas cordilleras. El hemisferio femenino, naturalmente más caprichoso, se distinguía por sus mares más pequeños y en mayor número. Eran estos, hacia el norte, el Mar del Frío, Mare Frigollis, hacia los 50 grados de latitud y 0 grados de longitud, con una superficie de 76.000 leguas cuadradas, que confinaba con el lago de la muerte y también con el lago de los sueños, el mar de la serenidad, Mare Serenitatis, a los 25 grados de latitud norte y 20 grados de longitud oeste, con una superficie de 86.000 leguas cuadradas, el mar de las crisis, Mare Crisium, perfectamente limitado y muy redondo, que comprendía los 17 grados de latitud norte y los 55 grados de latitud este, una superficie de 40.000 leguas cuadradas, verdadero Caspio sepultado en medio de un anfiteatro de montañas. Después, en el Ecuador, a los 5 grados de latitud norte y 25 grados de longitud oeste, aparecía el mar de la tranquilidad, Mare Tranquillitatis, con una superficie de 121.509 leguas cuadradas. Este mar comunica por el sur con el mar del néctar, Mare Nectaris, extensión de 28.800 leguas cuadradas a los 15 grados de latitud y 25 grados de longitud oeste, y por el este con el mar de la fecundidad, Mare Fecunditatis, el más extenso de aquel hemisferio, puesto que ocupa 219.300 leguas cuadradas, a los 3 grados de latitud sur y 50 grados de longitud oeste. Finalmente, al norte y al sur se distinguían, además, otros 2 mares, el mar de Humboldt, Mare Humboldtianum, de superficie de 6.000 leguas cuadradas, y el mar austral, Mare Australe, con una superficie de 26.000. En el centro del disco lunar y cabalgando sobre el ecuador y el meridiano cero, se abría el Golfo del Centro, Saines Medú, especie de lazo de unión entre ambos hemisferios. De este modo se descomponía a los ojos de Barbicane y de Níquel la superficie siempre visible del satélite de la Tierra. Cuando reunieron aquellas medidas, calcularon que la superficie de aquel hemisferio era de 4.738.160 leguas cuadradas, de las cuales 3.317.600 las componían los volcanes, las cordilleras, los circos, las islas, en una palabra cuanto parecía formar la parte sólida de la Luna, y 1.410.400 leguas los mares, lagos, pantanos, lo que parecía constituir la parte líquida. Todo lo cual era completamente indiferente al bueno de Miguel. Vemos, pues,
que ese hemisferio es 3,5 veces más pequeño que el hemisferio terrestre, y sin embargo, los selenógrafos han contado ya en él más de 50.000 cráteres. Es, por tanto, una superficie burbujada, resquebrajada, una criba o espumadera en toda la extensión de la palabra, y digna de la calificación poco poética que le han dado los ingleses, de green cheese, que quiere decir queso verde. Véase, dijo Ardán, como tratan los anglosajones del siglo XIX a la rubia Febe, a la amable Isis, a la hechicera Astarte, a la reina de la noche, a la hija de Latona y de Júpiter, a la hermana menor del radiante Apolo. 12. Capítulo. Detalles orográficos. Como ya hemos hecho observar, la trayectoria que seguía el proyectil los arrastraba hacia el hemisferio septentrional de la Luna. Los viajeros se hallaban lejos de aquel punto central en que hubieran tenido que caer, si su trayectoria no hubiese sufrido una desviación irremediable. Eran las 12:30 de la noche. Barbicane calculó entonces su distancia en 400 kilómetros, distancia algo mayor que la extensión del radio lunar y que debía disminuir a medida que avanzaran hacia el polo norte. A la sazón el proyectil no se encontraba a la altura del ecuador, sino a la del 10º paralelo, y desde aquella latitud, cuidadosamente tomada en el mapa, hasta el polo, Barbicane y sus dos compañeros pudieron observar la Luna en las mejores condiciones. En efecto, con el auxilio de los anteojos, aquella distancia de 1.400 kilómetros quedaba reducida a 14, o sea a 4,5 leguas. El telescopio de las montañas rocosas acercaba más la Luna, pero la atmósfera terrestre disminuía considerablemente su potencia óptica. Así Barbicane, desde su proyectil, con el anteojo en la mano, veía ya ciertos detalles casi imposibles de apreciar por los observadores de la Tierra. Amigos míos, dijo entonces con grave acento el presidente, no sé dónde vamos ni si volveremos jamás a ver el globo terrestre. Sin embargo, procedamos como si nuestros estudios debieran servir algún día a nuestros semejantes. Procuremos tener el ánimo libre de todo cuidado. Somos astrónomos. Este proyectil es un gabinete del observatorio de Cambridge transportado al espacio, observemos. Dicho esto, empezaron a trabajar con una atención y precisión extremadas, y reprodujeron fielmente los diversos aspectos de la Luna a las distintas variables que el proyectil ocupaba respecto al astro. Al mismo tiempo que el proyectil se hallaba a la altura del 10º paralelo norte, parecía seguir rigurosamente en la dirección del 20º grado de longitud este. Conviene hacer aquí una observación importante respecto del mapa que servía para las observaciones. En los mapas selenográficos, que a causa de la inversión de los objetos producidos por los anteojos presentan el sur arriba y el norte abajo, parecía natural que a consecuencia de esa inversión el este se hallase situado a la izquierda y el oeste a la derecha. Sin embargo, no es así. Si se volviera el mapa y presentase a la Luna tal como aparece a simple vista, el este se hallaría a la izquierda y el oeste a la derecha, contrario de los mapas terrestres. La causa de esta anomalía es la siguiente: los observadores colocados en el hemisferio boreal, en Europa por ejemplo, ven la Luna en el sur con relación a ellos. Cuando la observan vuelven la espalda al norte, posición inversa de cuando examinan un mapa terrestre, y si dan la espalda al norte, el este se encuentra a su izquierda y el oeste a su derecha. En cambio, el observador situado en el hemisferio austral, por ejemplo, en la Patagonia, tendrá a su izquierda el oeste de la Luna y a su derecha el este, puesto que se hallaban de espaldas al sur. He ahí la causa de esa aparente inversión de los dos puntos cardinales, y debe tenerse en cuenta para seguir las observaciones del presidente Barbicane. Con ayuda del mapa selenográfica de Beer y Moedler los viajeros procedían a reconocer en detalle la porción del disco que abarcaba su anteojo. ¿Qué vemos en este instante?, preguntó Miguel. La parte septentrional del Mar de los Nublados, respondió Barbicane. Estamos demasiado lejos para poder reconocer su naturaleza. Esas llanuras se componen solo de arenas áridas, como lo han supuesto los primeros astrónomos, o son bosques inmensos, según la opinión de Guerin de la Rue, que atribuye a la Luna una atmósfera muy baja, pero muy densa. Esto lo sabremos más adelante, no afirmemos mientras no tengamos en qué fundar la afirmación. El Mar de los Nublados no está limitado con precisión exacta en los mapas. Se supone que esa inmensa llanura se halla sembrada de bloques de lava arrojados por volcanes inmediatos a su derecha como Ptolomeo, Purbach y Arzachel. Pero el proyectil avanzaba y se acercaba sensiblemente, y pronto se distinguieron las cumbres que cierran aquel mar por su límite septentrional. Delante se alzaba una montaña magnífica cuya cima parecía perdida entre una erupción de rayos solares. ¿Qué monte es ese?, preguntó Miguel. Copérnico, respondió Barbicane. Veamos a Copérnico. Este monte, situado a los 9 grados de latitud norte y 20 grados de longitud este, se eleva a una altura de 3,438 metros sobre el nivel de la superficie de la Luna. Es muy visible desde la Tierra y los astrónomos lo pueden estudiar perfectamente, sobre todo durante la fase comprendida entre el último cuarto y el novilunio.
Porque entonces las sombras se proyectan extensamente del este al oeste y permiten medir las alturas. Copérnico forma el sistema radiado más importante del disco, después de Tycho U, situado en el hemisferio meridional, y se alza aisladamente, como un faro gigantesco, en aquella porción del mar de los nublados que confinan el mar de las tempestades, e ilumina con su brillante irradiación dos océanos a la vez. Es un espectáculo sin igual al de aquellas largas ráfagas luminosas, tan deslumbradoras en el plenilunio, y que, pasando por el norte, más allá de las cordilleras limítrofes, van a extinguirse en el mar de las lluvias. A la 1 de la mañana terrestre el proyectil, como un globo arrastrado en el espacio, dominaba aquella soberbia montaña. Barbicane pudo reconocer exactamente sus disposiciones principales. Copérnico se halla comprendido en la serie de montañas anulares de primer orden en la división de los grandes circos, al igual que Kepler y Aristarco, que domina el océano de las tempestades, se presenta a veces como un punto brillante a través de una luz cenicienta y en algún tiempo se creyó que era un volcán en erupción, pero no es más que un volcán apagado, como todos los de aquella faz de la luna. Su circunferencia presentaba un diámetro como de 22 leguas. El anteojo descubría en él indicios de estratificaciones producidas por las erupciones sucesivas, y sus cercanías aparecían sembradas de fragmentos volcánicos, algunos de los cuales se mostraban todavía en el interior del cráter. En la superficie de la Luna, dijo Barbicane, hay varias clases de circos, y es fácil ver que Copérnico pertenece al género radiado. Si estuviéramos más cerca distinguiríamos los conos que la erizan por el interior y que en tiempos antiguos fueron otras tantas bocas ignívoras. Una circunstancia curiosa y constante del disco lunar es que la superficie interior de estos circos es notablemente más baja que la llanura exterior, al revés de la forma que presentan los cráteres terrestres. De lo que se deduce que la curvatura general del fondo de estos circos da una esfera de un diámetro inferior al de la Luna. ¿Y a qué se atribuye esa disposición especial?, preguntó Nickel. No se sabe, respondió Barbicane. ¡Qué irradiación tan brillante!, repetía Miguel. Dudo que pueda verse un espectáculo más bello. ¿Qué dirás, pues?, respondió Barbicane, si los azares de nuestro viaje nos arrastran al hemisferio meridional. Toma. Diré que es más bello todavía, contestó Miguel Ardán. En aquel momento el proyectil dominaba el circo perpendicularmente. El contorno de Copérnico formaba un círculo casi perfecto, y sus picos escarpados se destacaban con la mayor claridad, distinguiéndose un doble recinto angular. Alrededor se extendía una llanura gris, de aspecto salvaje, cuyas prominencias sobresalían en forma de puntos amarillos. En el fondo del circo, y como encerrados en un estuche, centellearon un momento 2 o 3 conos eruptivos, como grandes joyas deslumbradoras. Hacia el norte las rocas presentaban una depresión, que sin duda en otro tiempo más que remoto, daba paso al interior del cráter. Al pasar por encima de la llanura inmediata pudo notar Barbicane un gran número de montañas poco importantes, y entre otras una forma anular denominada Gay-Lussac, que mide 23 kilómetros de ancho. Hacia el sur, la llanura se mostraba muy plana, sin prominencias ni desigualdades. En cambio, por el norte, y hasta el sitio en que confinaba con el océano de las tempestades, tenía el aspecto de una superficie líquida agitada por un huracán y cuyas olas se hubieran solidificado súbitamente. Sobre todo el conjunto y en todas direcciones se extendían las ráfagas luminosas que partían de la cumbre de Copérnico. Algunas presentaban una anchura de 30 kilómetros y una longitud incalculable. Los viajeros discutían el origen de aquellos extraños rayos, y como los observadores terrestres, no podían determinar su naturaleza. Pero, ¿por qué?, decía Nickel, no han de ser esos rayos simplemente los estribos de las montañas, que reflejan con más viveza la luz del sol. No, respondió Barbicane, porque si así fuese, en ciertas condiciones de la Luna, esos picos proyectarían sombras, y no las proyectan. En efecto, semejantes rayos no aparecen sino en la época en que el astro del día se halla en oposición con la Luna, y desaparecen en cuanto sus rayos se hacen oblicuos. Pero, ¿cómo explicarnos esas ráfagas de luz?, preguntó Miguel. Porque no creo que los sabios dejen nunca de dar explicaciones. Sí, respondió Barbicane, Herschel ha formulado una opinión, pero no me atrevo a afirmarla. No importa. ¿Qué opinión es esa? Creía que esos rayos debían ser corrientes de lava solidificada, que brillaban cuando el sol las atacaba directamente. Esto es posible, pero no seguro. Por lo demás, si pasamos cerca de Tycho U, nos encontraremos en posición más conveniente para reconocer la causa de esa irradiación. ¿Sabéis, amigos míos, a qué se parece esa llanura, vista desde la elevación en que estamos?, dijo Miguel. No, respondió Nickel. Pues bien, con todos esos montones de lava largos como husos, parece un gran juego de palillos tirados unos sobre otros, no falta más que un gancho para ir cogiéndolos uno a uno. Nunca tendrás formalidad, dijo Barbicane.
Pues hablemos formalmente, repitió Miguel, y en lugar de juncos, supongamos que son osamentas. En ese caso, la planicie no sería sino un osario inmenso en que reposarían los despojos mortales de 1000 generaciones extinguidas. ¿Prefieres esta comparación de gran efecto? Tanto vale una como otra, respondió Barbicane. Diablo, qué delicado eres, respondió Miguel. Amigo mío, siguió diciendo el positivo Barbicane, poco importa saber a qué se parece eso, mientras no sepamos lo que es de veras. Muy bien dicho, exclamó Miguel. Eso me enseñará a discutir con los sabios. Mientras tanto, el proyectil marchaba con una velocidad casi uniforme, a lo largo del disco lunar. Los viajeros, como fácilmente se comprende, no pensaban en descansar ni un momento. A cada instante se les presentaba un paisaje nuevo, que desaparecía luego de su vista. A eso de la 1:30 de la mañana, divisaron las cumbres de otra montaña. Barbicane, consultando el mapa, reconoció a Eratóstenes. Era una montaña anular de 4500 metros de altura, y formaba uno de los circos más abundantes del satélite. A propósito de esto, Barbicane refirió a sus amigos la singular opinión de Kepler sobre la formación de dichos circos. Según el célebre matemático, aquellas cavidades crateriformes debieron de ser abiertas por la mano del hombre. ¿Y con qué objeto?, preguntó Níquel. Con uno muy natural, respondió Barbicane. Los selenitas abrirían esos grandes agujeros con el objeto de refugiarse en ellos y guarecerse de los rayos solares, que les hieren durante 15 días consecutivos. No son tontos los selenitas, dijo Miguel. Vaya una idea, respondió Níquel. Pero es probable que Kepler no conociera las verdaderas dimensiones de esos circos, porque el abrirlos habría sido una obra de gigantes, impracticable para los selenitas. ¿Por qué, si la gravedad en la superficie de la Luna es 6 veces menos que en la Tierra?, dijo Miguel. ¿Pero y si los selenitas son 6 veces más pequeños?, replicó Níquel. ¿Y si no hay selenitas?, añadió Barbicane. Estas palabras terminaron el debate. No tardó en desaparecer Eratóstenes bajo el horizonte, sin que el proyectil se hubiera cerrado lo suficiente para permitir una observación rigurosa. Aquella montaña separaba por completo los Apeninos de los Cárpatos. En la orografía lunar se han distinguido varias cordilleras que se hallaban distribuidas principalmente en el hemisferio septentrional. Algunas, sin embargo, ocupan ciertas porciones del hemisferio sur. Véase la tabla de estas diferentes cordilleras, indicadas al sur y al norte, con sus latitudes y sus alturas tomadas de las cimas de mayor elevación. Monte Doerfel 84 grados 7,603 metros, Monte Leibniz 65 grados 7,600, Monte Rack 20 grados a 30 grados 1,600, Monte Altai 17 grados a 28 grados 4,047, Monte Cordilleras 10 grados a 20 grados 3,398, Monte Pirineos 8 grados a 10 grados 3,632, Monte Jurel 5 grados a 14 grados 838, Monte Glenberg 4 grados a 10 grados 5,847, Monte Oemus 8 grados a 21 grados 2,021, Monte Cárpatos 15 grados a 19 grados 1,939, Monte Apeninos 14 grados a 27 grados 5,501, Monte Tauro 21 grados a 28 grados 2,746, Monte Rifeos 25 grados a 33 grados 4,171, Monte Hercinios 17 grados a 29 grados 1,170. Monte Cáucaso 32 grados a 41 grados 5,567, Monte Alpes 42 grados a 49 grados 3,617. De esas cordilleras, la más importante es la de los Apeninos, cuyo desarrollo es de 150 leguas, desarrollo inferior, sin embargo, al de los grandes movimientos orográficos de la Tierra. Los Apeninos guarnecen la orilla oriental del Mar de las Lluvias, y se continúan al norte por los Cárpatos, cuyo perfil mide unas 100 leguas. Los viajeros no pudieron hacer más que vislumbrar la cumbre de los Apeninos, que se dibuja desde los 16 grados de longitud oeste a los 16 grados de longitud este, pero la cordillera de los Cárpatos se extendió bajo sus miradas desde los 18 grados a los 39 grados de longitud oriental, y pudieron determinar su distribución. Hicieron una hipótesis muy justificada. Al ver que aquella cordillera de los Cárpatos tomaba aquí y allí formas circulares y era dominada por picos, dedujeron que en otro tiempo formaba circos importantes. Aquellos anillos montañosos debieron de haber sido rotos en parte por la vasta expansión a que se debe el Mar de las Lluvias. Los Cárpatos presentaban entonces el aspecto que habían presentado los circos de Purbach, Arzachel y Ptolomeo, si un cataclismo derribase sus escarpadas de la izquierda, y los transformara en cordillera continua. Su altura media es de 3,200 metros, altura comparable a la de 200 puntos de los Pirineos. Sus pendientes meridionales se deprimen de repente hacia el inmenso Mar de las Lluvias. Hacia las 2 de la mañana se encontraba Barbicane a la altura del 20º paralelo lunar, no lejos de la montaña llamada Piteas,
de 1,559 metros de altura. La distancia del proyectil a la Luna no era ya más que de 1,200 kilómetros, reducida a 2 leguas y media con los anteojos. El Mare Imbrium se extendía a la vista de los viajeros como una inmensa depresión cuyos detalles eran todavía poco perceptibles. Cerca de ellos a la izquierda, se alzaba el monte Lambert, cuya altura está calculada en 1,813 metros, y más allá, en el límite del Océano de las Tempestades, a los 23 grados de latitud norte y 29 grados de longitud este, resplandecía la montaña radiada de Euler. Esta montaña, que solo se eleva 1,815 metros sobre la superficie lunar, había sido objeto de un interesante estudio del sabio astrónomo Schröter, quien, tratando de reconocer el origen de las montañas de la Luna, dudaba de si el volumen del cráter se mostraba siempre aparentemente igual al volumen de las escarpas que lo formaban. En general, esta relación existía efectivamente y de ella deducía Schröter que una sola erupción de materias volcánicas había bastado para romper aquellas escarpas, porque, de verificarse varias erupciones sucesivas, se hubiera alterado la relación. Solo el monte Euler desmentía esta ley general, y había necesitado para su formación varias erupciones sucesivas, puesto que el volumen de su cavidad era el doble de su recinto. Semejantes hipótesis estaban justificadas por observadores terrestres a quienes sus instrumentos no servían sino de un modo imperfecto. Pero Barbicane no quería contentarse con esto, y al ver que su proyectil se acercaba con regularidad al disco lunar, no desesperaba, sino de llegar a él, de sorprender cuando menos los secretos de su formación y darlos a conocer con el tiempo. 13. Capítulo. Paisajes lunares. A las 2:30 de la mañana, el proyectil se encontraba a la altura del 30º paralelo lunar y a una distancia efectiva de 1,000 kilómetros, reducida a 10 por los instrumentos de óptica. Seguía pareciendo imposible que llegase a tocar en ningún punto del disco, y su velocidad de traslación relativamente mediana, era explicable para el presidente Barbicane, porque a la distancia en que se hallaba de la Luna debía haber sido considerable para neutralizar la fuerza de la atracción. Había, pues, un fenómeno que no acertaba a explicarse, además faltaba tiempo para indagar la causa. La superficie lunar pasaba rápidamente a la vista de los viajeros, que no querían perder ni el menor detalle. El disco se presentaba, pues, en los anteojos, a la distancia de 2 leguas y media. Un aeronauta, transportado a esta distancia de la Tierra, ¿qué distinguía en su superficie? Nadie puede decirlo, ya que las mayores ascensiones han pasado de 8.000 metros. Veamos, sin embargo, una descripción exacta de lo que Barbicane y sus compañeros veían desde aquella altura. En primer lugar veían en el disco manchas extensas de colores variados. Los selenógrafos no están acordes acerca de la naturaleza de estas coloraciones que son perfectamente distintas unas de otras. Julio Schmidt supone que si los océanos terrestres quedasen secos, un observador selenita no distinguiría sobre el globo, entre los océanos y las llanuras continentales, matices tan diversos como los que se manifiestan en la Luna a un observador terrestre. Según él, el color común de las extensas llanuras conocidas con el nombre de mares, es el gris oscuro mezclado con verde o pardo. Algunos grandes cráteres tienen también esta coloración tan especial. Barbicane conocía esta opinión del selenógrafo alemán, opinión de que participaban Beer y Moedler, y pudo convencerse de que la observación les daba la razón contra ciertos astrónomos que no admiten sino el color gris en la superficie de la Luna. En ciertos espacios resaltaba con viveza el color verde, tal como resulta, según Julio Schmidt, en los mares de la serenidad y de los humores. Barbicane observó asimismo ambos cráteres, desprovistos de conos exteriores, que despedían un color azulado, análogo a los reflejos de una plancha de acero recién pulimentada. Estas coloraciones pertenecían efectivamente al disco lunar, y no procedían, como han supuesto algunos astrónomos, de la interposición de la atmósfera terrestre. Para Barbicane, no había duda en este punto. Observaba a través del vacío y no podía cometer error alguno de óptica. Así, consideró el hecho de las diversas coloraciones como conquista definitiva de la ciencia. Ahora bien, ¿eran debidos aquellos matices verdes a una vegetación tropical, sostenida por una atmósfera densa y baja? Esto es lo que no se atrevía a asegurar. Más allá vio un matiz rojizo, también muy marcado, semejante a otro observado anteriormente en el fondo de un recinto aislado, que se llama Circo de Lichtenberg, al borde de la Luna. Mas no pudo reconocer su naturaleza. No estuvo más afortunado con otra particularidad del disco, porque no pudo determinar exactamente la causa. Véase lo que era esta particularidad. Estaba Miguel Ardán en observación cerca del presidente, cuando divisó largas líneas blancas, vivamente iluminadas por los rayos directos del sol. Era una serie de surcos luminosos muy diferentes de la irradiación que presentaba Copérnico y que se prolongaban paralelos unos a otros. Con su habitual ligereza, exclamó inmediatamente Miguel: «Hombre, campos cultivados».
¿Campos cultivados?, dijo Níquel, encogiéndose de hombros. Por lo menos labrados, añadió Miguel Ardán. Pero qué buenos labradores deben de ser esos selenitas y qué bueyes tan gigantescos se engancharán a sus arados para abrir tales surcos. No son surcos, dijo Barbicane, son fallas. Vaya por las fallas, respondió con docilidad Miguel, falta ahora saber qué se entiende por fallas en el mundo científico. Barbicane explicó a su compañero lo que sabía de las fallas lunares. Sabía que eran surcos observados en todas las partes no montañosas del disco, que estos surcos, por lo general aislados, miden de 4 a 50 leguas de extensión, que su anchura varía de 1000 a 1500 metros, y que sus bordes son rigurosamente paralelos. Pero no sabía más sobre su formación ni su naturaleza. Armado del anteojo observó Barbicane aquellas fallas con la mayor atención y advirtió que sus bordes estaban formados por pendientes sumamente escarpadas y constituían una especie de parapetos paralelos, que la imaginación se figuraba como líneas de fortificación elevadas por los ingenieros selenitas. De estas diferentes fallas, unas eran enteramente rectas, como tiradas a cordel, otras presentaban una ligera curva, aunque conservando en sus bordes el paralelismo, aquellas se entrecruzaban, estas cortaban los cráteres, aquí surcaban cavidades tales como Posidonio o Petavio, allí serpenteaban los mares, tales como el mar de la Serenidad. Estos accidentes naturales debieron de excitar necesariamente la imaginación de los astrónomos terrestres. Las primeras observaciones no habían descubierto las fallas, ni Hevelius ni Cassini ni Lajaille ni Herschel parecían haberlas conocido. El primero que las señaló a la atención de los sabios fue Schröter en 1789. Después las estudiaron otros, entre ellos Pastov, Bruithuisen, Beer y Moedler. Hoy su número se eleva a 70, pero si han sido contadas, en cambio no se ha determinado su naturaleza. Está demostrado, sin embargo, que no son fortificaciones, ni lechos de antiguos ríos hoy secos, porque por una parte, las aguas, tan ligeras en la superficie de la Luna, no hubieran podido abrir tales cauces, y por otra, aquellos surcos atraviesan muchas veces cráteres situados a gran elevación. No obstante hay que reconocer que Miguel Ardán tuvo una idea algo fundada, y que, sin saberlo él, era la misma de Julio Schmidt. ¿Por qué razón, decía, esas inexplicables apariencias no han de ser fenómenos de vegetación? ¿Y en qué te fundas para sospecharlo?, preguntó Barbicane. No te alteres, dignísimo presidente, respondió Miguel. ¿No podría suceder que esas líneas oscuras, que parecen formar espaldones, fuesen hileras de árboles dispuestos con regularidad? ¿Te has empeñado en ver vegetación?, dijo Barbicane. No tal, replicó Miguel Ardán, no pretendo sino explicar lo que no explicáis los sabios. Mi hipótesis, cuando menos, tiene la ventaja de indicar por qué desaparecen o parecen desaparecer esas fallas en épocas determinadas y periódicas. ¿Por qué lo dices? Porque esos árboles se hacen invisibles cuando se quedan sin hojas, y vuelven a ser visibles cuando las echan de nuevo. Ingeniosa es tu explicación, querido compañero, pero inadmisible. ¿Por qué? Porque en la superficie de la Luna puede decirse que no hay estaciones, y por consiguiente, no pueden verificarse los fenómenos de vegetación de que hablas. En efecto, la escasa oblicuidad del eje lunar mantiene allí al Sol a una altura casi igual en cada latitud. En las regiones ecuatoriales, el astro radiante ocupa casi invariablemente el cenit, y apenas pasa del horizonte en las regiones polares. De manera que según se haya situada cada región, así vive en invierno, primavera, estío u otoño perpetuo, lo mismo que en el planeta Júpiter, cuyo eje se halla igualmente poco inclinado sobre su órbita. ¿Qué origen tienen, pues, estas fallas? He ahí una cuestión difícil de resolver. Seguramente serían posteriores a la formación de los cráteres y los circos, porque algunas han cortado el recinto de estos. Es posible que habiéndose formado en las últimas épocas geológicas, sean debidas simplemente a la expansión de las fuerzas naturales. A todo esto, el proyectil había llegado a la altura del grado 40 de latitud lunar, a una distancia de la superficie del astro no superior, sin duda, a 800 kilómetros. Los objetos se dibujaban en los anteojos como si solo distaran 2 leguas. En aquel punto, a los pies de los observadores, se hallaba el Helicón, de 505 metros de alto, y a la izquierda se perfilaban en redondo esas medianas alturas que encierran una corta porción del mar de las lluvias, con el nombre de Golfo de los Lirios. La atmósfera terrestre habría de ser 170 veces más transparente de lo que es para que los astrónomos pudieran hacer, a través de ella, observaciones completas en la superficie lunar. Pero en el vacío en que flotaba el proyectil no se interponía fluido alguno entre el ojo del observador y el objeto observado. Además Barbicane se hallaba a una distancia que no habían alcanzado nunca los más potentes telescopios, ni el de John Rush, ni el de las montañas rocosas. Estaba, pues, en condiciones sumamente favorables para resolver la importante cuestión de la habitabilidad de la Luna. Así y todo,
Esta solución se le escapaba todavía, no distinguía más el lecho desierto de las grandes llanuras, y hacia el norte montañas áridas, pero ninguna obra que revelase la mano del hombre, ni la ruina que revelara su paso. Tampoco se veía aglomeración de animales que indicase allí el desarrollo de la vida, ni aun en escala inferior. En ninguna parte se percibían movimientos, ni aparecía vegetación. De los 3 reinos que formaban el globo terrestre, uno solo estaba en el globo lunar, el mineral. ¡Ah!, exclamó un tanto consternado Miguel. ¿Con qué no hay nadie? No, respondió Níquel, a lo menos hasta ahora. Ni un hombre, ni un animal, ni un árbol. Después de todo, si la atmósfera se ha refugiado en el fondo de las cavidades, dentro de los circos o en la superficie opuesta de la luna, nada podemos prejuzgar. Esto aparte, añadió Barbicane, un hombre no es visible ni aun para la vista más perspicaz a la distancia de 7 kilómetros. Si hay, pues, selenitas, ellos pueden ver nuestro proyectil, pero nosotros no podemos verlos a ellos. Hacia las 4 de la mañana, y a la altura del 50 paralelo, la distancia se había reducido a 600 kilómetros. A la izquierda se extendía una línea de montañas de caprichosos contornos y dibujadas en plena luz. Hacia la derecha, por el contrario, se abría un agujero negro, como un gran pozo insondable y oscuro perforado en el suelo lunar. Aquel agujero era el lago Negro, era Platón, circo profundo, que se puede estudiar cómodamente desde la Tierra, entre el último cuarto y la luna nueva, cuando las sombras se proyectan del oeste al este. Esta coloración negra se encuentra rara vez en la superficie del satélite. Hasta ahora no se ha reconocido sino en las profundidades del circo de Endimión, al este del Mar del Frío, en el hemisferio norte y en el fondo del circo de Grimaldi, en el Ecuador, hacia el borde oriental del astro. Platón era una montaña circular situada a los 51 grados de latitud norte y 9 grados de longitud este. Su circo tiene 92 kilómetros de largo y 61 de ancho. Barbicane sintió mucho no pasar perpendicularmente por encima de su extensa abertura, en la que había un abismo que sondear y quizás algún fenómeno misterioso que sorprender. Pero no podía modificarse la marcha del proyectil, y era forzoso aceptarlo tal como era. Si no se saben dirigir los globos, menos aún los proyectiles, cuando uno va encerrado dentro de las paredes. A cosa de las 5 de la mañana se había pasado el límite septentrional del Mar de las Lluvias. Los montes Lacandemín y Fantenel quedaban uno a la izquierda y otro a la derecha. Aquella parte del disco, desde los 60 grados, se volvía enteramente montañosa. Los anteojos lo acercaban a una legua, distancia inferior a la que separaba la cumbre del Monte Blanco del nivel del mar. Toda aquella región estaba erizada de pozos y circos. Hacia los 60 grados. Dominaba Filofao, de 3.700 metros de altura, con un cráter elíptico de 16 leguas de largo y 4 de ancho. Entonces el disco, visto desde aquella distancia, ofrecía un aspecto sumamente raro. Los paisajes presentaban condiciones muy diferentes de los de la Tierra, pero también inferiores. Como la Luna no tiene atmósfera, esta ausencia de envoltura gaseosa produce consecuencias ya demostradas. No hay crepúsculo en la superficie, sino que la noche sucede al día y el día a la noche de repente, como una luz que se enciende o se apaga en medio de una oscuridad profunda. Tampoco hay transición desde el frío al calor, sino que la temperatura pasa en un momento desde el grado de la ebullición del agua a los más absolutamente fríos del espacio. Otra consecuencia de la falta de aire es el que reinan tinieblas completas allí donde no llegan los rayos del sol. Lo que en la Tierra se llama luz difusa, materia luminosa que el aire mantiene en suspensión, que crea los crepúsculos y las auroras, que produce las sombras, las penumbras y toda esa magia de claroscuros, no existe en la Luna. De ahí resulta una dureza de contraste que no admite sino 2 colores, el blanco y el negro. Si un selenita se preserva la vista de los rayos solares, el cielo le parece enteramente negro y las estrellas brillan a sus ojos como en la más oscura noche. Júzguese la impresión que tan extraño aspecto produciría en Barbicane y en sus amigos. Sus ojos se desorientaban y no podían apreciar las distancias de los diferentes términos entre sí. Un paisaje lunar, que no se haya suavizado por el fenómeno del claroscuro, no podría ser reproducido por un paisajista de la Tierra, todo se reduciría a manchas negras sobre un fondo blanco. Este aspecto no se modificó ni aun cuando el proyectil, a la altura de los 80 grados se halló separado de la Luna solo por una distancia de 100 kilómetros, ni tampoco cuando, a las 5 de la mañana, pasó a menos de 50 kilómetros de la montaña de Gioja, distancia que los anteojos reducían a medio cuarto de legua. Creían tocar la Luna con la mano, y les parecía imposible que el proyectil no la tropezase de un momento a otro, aunque no fuera más que por el polo norte, cuya cumbre brillante se dibujaba violentamente sobre el fondo negro del cielo. Miguel Ardán quería abrir una lumbrera y precipitarse a la superficie lunar, sin espantarse a la idea de una caída de 12 leguas. La tentativa hubiera sido inútil, porque si el proyectil no debía llegar a ningún punto del satélite, Miguel,
arrastrado por un movimiento, no llegaría tampoco. En aquel momento eran las 6, aparecía el polo lunar. El disco no presentaba a las miradas de los viajeros más que una mitad fuertemente iluminada, mientras la otra desaparecía en las tinieblas. De repente, el proyectil pasó la línea que dividía la luz intensa de la sombra absoluta y quedó súbitamente sumido en una profunda oscuridad. 14. Capítulo. La noche de 354 horas. Al producirse tan súbitamente aquel fenómeno, el proyectil pasaba a menos de 50 kilómetros del polo norte de la Luna. Le habían bastado unos cuantos segundos para sepultarse en las tinieblas absolutas del espacio. La transición se había operado tan rápidamente, tan sin degradación de luz, que no parecía sino que el astro de la noche se hubiera apagado a impulsos de un gigantesco soplo. «Se ha fundido, ha desaparecido la luna», exclamó Miguel Ardán, estupefacto. En efecto, no se veía un reflejo, ni una sombra, ni nada de aquel disco tan deslumbrador momentos antes. La oscuridad era completa y aún la hacía mayor el brillo de las estrellas, tenía ese color negro propio de las noches lunares, que duran 354 horas y media en cada lugar del disco. Noche inmensa que proviene de la igualdad entre los movimientos de traslación y rotación de la Luna sobre sí misma y alrededor de la Tierra. El proyectil, sumergido en el cono de sombra del satélite, no sufría ya la acción de los rayos solares, lo mismo que los puntos de la parte invisible de este.